Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta mesa redonda sobre todo lo relacionado a la realización, ejecución y cuidados de pacientes sometidos a traqueostomía, fundamentalmente en la situación del COVID que estamos experimentando, ¿no es cierto? Esta segunda ola y ha sido un poco sostenida, no nos quiere dejar. Y tenemos para eso, digamos, hoy en día interesantes y connotados invitados que van a compartir con nosotros su práctica, su experiencia y también lo que la literatura y la evidencia hoy en día nos puede orientar al respecto de este tópico. Así es que, para empezar, quisiera presentar a Eduardo Paredes. Él es enfermero clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universidad de Chile. Tiene un diploma en Gestión de Calidad y Seguridad de Acreditación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. También está con nosotros el kinesiólogo Félix Vidal Carreño, que él es kinesiólogo de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico Universidad de Chile y de la Universidad, es docente además de la Universidad de Santiago y es especialista en kinesiología intensiva. Y también tengo el agrado de presentar a ustedes al doctor Sebastián Bravo, quien es médico intensivista, académico del Departamento de Medicina Intensiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es el jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Red de Salud UC. Además, también contamos con la presencia de Gabriel Salgado, quien es fonoaudiólogo del Instituto Nacional del Tórax. Así es que vamos a partir esta mesa, abrir un poco la conversación al respecto de este que es un, primero dejar sentado, ¿no es cierto? Y ahí podemos seguirlo conversando, que la traqueostomía es una herramienta, es parte del soporte que podemos brindar a nuestros pacientes, no es un tratamiento en sí mismo, es una intervención, es un medio para llegar a un fin en que podemos brindar a nuestros pacientes y que si bien es una intervención que se realiza con cierta frecuencia en enfermos críticos, ¿cierto? Alrededor de un 15% de pacientes pueden requerirla. En este escenario de COVID esto se ha reportado en cifras bastante mayores, 35, 50% reportan varios estudios de requerimiento de traqueostomía. Entonces, creo que es un elemento o es una intervención que se está realizando, practicando con relativa frecuencia y por lo tanto quizás deberíamos abordar diferentes elementos para irlos discutiendo y también compartir las dudas que vayan apareciendo de parte de los auditores, ¿no? Así es que para los panelistas, digamos, yo creo que para comenzar un poco al respecto, para esta mesa redonda tenemos como marco dos documentos, ¿cierto? Interprofesionales llevados a cabo por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y un grupo de expertos al respecto de lo que son las indicaciones y los momentos de realización y así como los cuidados para los pacientes traqueostomizados, ¿no? Entonces quizás podríamos, quisiera darle la palabra un poco a Sebastián para que nos comentara un poco cuál es su impresión al respecto de este procedimiento, cuál es el enfrentamiento, digamos, que han tenido durante la primera ola y esta segunda ola, cuál es su práctica cotidiana, ¿no es cierto? Y quizás también que las cosas que son importantes para nuestros auditores, a veces qué dificultades se han encontrado, a veces hay cosas particulares que nos ha tocado vivir en esta pandemia. Por ejemplo, a veces cosas como que hemos tenido que modificar quizás la técnica con la que habitualmente estábamos haciendo el procedimiento, ¿no es cierto? U otras particularidades de estos pacientes como que requieren pronos prolongados y repetidos y que a veces también dificulta la realización del procedimiento. Así que, Sebastián, quisiera, digamos, darte la palabra un poco para conocer tu mirada respecto a este tema. Muchas gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, en lo que comentaba Carlos, más o menos el 15% de los pacientes de cuidado intensivo en lo general terminan con traqueostomía. Sin embargo, los reportes, tanto autorreportes como lo que hemos visto en literatura, han llegado hasta niveles tan impresionantes como a la mitad de los pacientes. Una cosa que es bastante significativo probablemente por los tratamientos de los pacientes. La estadía prolongada, sobre todo la primera ola, el uso de esteroides en forma masiva, el uso de relajantes musculares, el prono,
el delirio, que muchas veces de difícil manejo, ha hecho de que se hayan tenido que utilizar con mayor frecuencia esta técnica para sacar los pacientes, ayudar a sacar los pacientes del ventilador mecánico. Respecto a ciertas, claro, primer enfrentamiento, primera hora diría yo, era el tema del autocuidado del personal de salud respecto a cómo hacerlo, porque normalmente lo que hacíamos y lo que hemos dicho y recomendado era nosotros hacíamos con visión directa bajo fibrobroncoscopio, que podría ser un fibro tradicional o un portátil, etc. Sin embargo, la fibrobroncoscopía se vio bastante impedida o con barreras por el tema de los aerosoles al principio. Entonces, costó mucho, de hecho, no se pudo hacer las primeras traqueostomías con apoyo fibrobroncoscópico al principio por el temor real de aerosolizar a los operadores. Por lo tanto, ese fue como el primer cambio que hicimos en la primera parte, en la primera ola, de pasar de una técnica que hacíamos con apoyo visual, que en general disminuye las complicaciones, favorece la punción de la línea media, favorece no romper los cartílagos, ayudan un montón, uno ve que la guía va hacia abajo, ve que pasan los dilatadores, aumenta un poco el costo del procedimiento en lo general, pero en lo particular da harta seguridad para el operador. Sin embargo, teníamos, no prohibición, pero era difícil hacerlo con fibro, porque con los temores que comentaba, que era razonable en el fondo de aerosolizarse y contagiarse, un procedimiento con el ventilador prendido. Entonces, al final, primera modificación, aparte de la cantidad, fue cambiar un poco la técnica y volver un poco a una técnica más bien a ciegas, con operadores expertos, en que con ecografía podemos guiarnos un poco en la zona de punción, ver cuándo pasa, pero ya después perdíamos un poquito con la siguiente fase, que es el siguiente minuto. Entonces esa fue como la primera cosa que durante modificamos, o por lo menos yo lo modificamos acá en el centro, de pasar de la visión con fibrobroncoscopía a un apoyo ecográfico para mantener cierto grado de seguridad, pero no teníamos la visión directa completa todo el proceso, que sí lo tenemos con la fibro. Diría que eso es como la primera cosa que fue llamativa en la primera ola. Ahora en la segunda, bueno, lo otro lo hacíamos en apnea también, entonces al paciente lo oxigenábamos harto antes y operadores expertos, el ventilador quedaba en pausa y lo hacíamos lo más rápido posible, también por el tema de los aerosoles, porque tanto el operador también al hacer el portillo en el fondo en el cuello, también salen aerosoles y también se podía contagiar el operador. Hubo harto reporte de operadores contagiados en Europa, los otorrinos en España cayeron como moscas en el fondo con traqueostomía. O sea, efectivamente no era un temor así insano o que sino que efectivamente literatura reportaba de que las traqueostomías hechas en el fondo con técnica abierta, lo que tuvieran en el fondo, pero los operadores se contagiaron 4 o 5 veces más que otros médicos que atendían pacientes con COVID, efectivamente por el tema de los aerosoles. Así que nosotros decidimos en el fondo, en forma de protegernos, aparte de toda la EPP, hacerla en apnea, ¿ya? Con esto tuvimos tasa de complicaciones que diría que era equivalente a las que tiene el Trackman, pero un poco más probablemente de las que teníamos antes cuando hacíamos combinando con fibro. Nadie se nos murió, pero sí, por ejemplo, de repente se nos salió un ritmo en la vía aérea porque nos estábamos mirando cuando sacábamos el tubo, o una falsa vía, una punción hacia un neumotórax, nada muy terrible, pero tuvimos nuestras complicaciones que estaban bajitas en el fondo, bajo el 3-4%, se elevaron al 7%, o sea, se duplicaron, quedamos bien lo normal que reporta la literatura, pero subieron un poco, efectivamente porque habían ciertos impedimentos que hacían más difícil hacer las cosas con más seguridad. Segunda ola, vacunado, la mayoría de los operadores con más expertise, en el fondo volvimos un poco a lo que hacíamos antes. En particular nosotros usamos un fibro desechable que manejamos nosotros mismos, porque el equipo respiratorio está también con mucha pega, en el fondo, por lo tanto, le es más difícil asistirnos, así que uno del equipo se dedica a la parte vía aérea, con ayuda del kinesiólogo vamos retirando el tubo, en el fondo mirando directamente, quedamos en el fondo asomados un poquito atrás, en el fondo de la membrana quicotiroidea, y ahí observamos en el fondo cuándo ingresa la aguja y vemos en el fondo el procedimiento. Eso lo hemos hecho en el fondo ahora a partir de la segunda ola, con un éxito cercano, diría, al 100% en cuanto a ninguna complicación. O sea, mi recomendación va a seguir siendo de que efectivamente el apoyo de tener visión directa es una muy buena cosa. Tuvimos una primera ola sin apoyo, sin visión directa, una segunda con visión directa, y a pesar que las complicaciones no eran tan terribles, nadie, insisto, se nos murió o nada, pero sí tuvimos complicaciones que
en la segunda parte no hemos tenido, y los operadores son los mismos. Entonces, no, el cambio de los operadores no ha sido diferente, sin embargo, la técnica de realización, sí. Recuerdo a los timings, participamos varias personas en un documento para la Xochimilco para ver cuándo hacer la traqueostomía, el timing en el fondo, y un tema de, porque vimos que esto se extendía mucho, no era una cosa loca pensar que un paciente podía tener traqueostomizado, hasta un 50%, por lo tanto, si es así, ¿cuándo hacerlo? No tan precoz, pero tampoco tan tardío como antes. Empezar a considerarlo el día 7-10, un paciente que está ventilado, considerarlo, ¿ya? Porque es en el fondo una técnica que si se hace con seguridad, bien ordenada, el operador sabe, es bastante segura, y efectivamente ayuda al paciente a sacarlo antes del ventilador. Como decía Carlos, esto no es un fin en sí mismo, es un medio. La traqueostomía no hace nada con la mortalidad, hace que el paciente salga un poquito antes del ventilador, antes de la UCI, pero no modifica nada hacia el futuro en lo global, pero que ayuda sin lugar a dudas, a hacer rehabilitación, a sentar al paciente al sillón, a sacar sedante, ayuda un montón. Así que cuando los timings, nosotros lo que conversamos, toda la gente que participó en el documento, ojalá no pasar del 10º día, empezar a considerarlo. Siempre antes hacer un esfuerzo ponderado de sacar al paciente del ventilador con las técnicas normales, en el fondo suspender sedante, prueba de ventilación espontánea, pero si se empieza a alargar el tema, hay un fracaso de un winning, pensar en ir con el procedimiento. Eso para comentar en el fondo en un principio, no sé si te parece. No, me parece muy bien, muchas gracias Sebastián. Sí, bueno, y también para transmitir lo mismo, nuestra experiencia en nuestro centro fue algo parecido, y bueno, ahí lo que nosotros tomamos de resguardo es que efectivamente el operador con mayor experiencia enfrentara, digamos, el procedimiento, porque teníamos que abordar una técnica que no era la que conocíamos habitualmente, y en algunas oportunidades, pese a esto de poder disponer de eco cuando el volumen era muy alto, ¿no? Y teníamos mucha carga asistencial, tampoco pudimos hacer todas con apoyo ecográfico. Entonces algunas tuvimos que ir a lo más básico, ¿no es cierto?, a los 90, cuando se hacía sin apoyo fibrobroncoscópico. Y claro, para eso uno es como si alguien hubiera aprendido a poner catéteres venosos centrales con eco simplemente. Es difícil que después de un día a otro vaya a colocar un catéter sin eco, si nunca lo ha hecho. Así que ahí para eso es importante que las personas que tengan más experiencia en haber en algún momento hecho procedimientos sin asistencia fibrobroncoscópica, pueda hacerlo para garantizar la seguridad del procedimiento, porque hay que considerar que es un procedimiento electivo, no hay una urgencia de hacerle la traqueostomía. Entonces, quizás hay un tema que me gustaría reforzar, que lo he esbozado también Sebastián, es que este es un procedimiento electivo, hay que programarlo bien, el paciente tiene que no tener ninguna contraindicación absoluta para llevarse a cabo este procedimiento, no hay ninguna urgencia, no es un procedimiento que se tenga que hacer con apuro, esta es la vía aérea. Cuando uno le pierde el respeto a la vía aérea, puede perder vidas también, ¿no? Entonces, en el fondo hay que tener mucho cuidado, ojalá el operador más entrenado, en las mejores condiciones posibles, para que el procedimiento se pueda llevar a cabo con seguridad. Yo diría que el mayor aporte que hemos visto nosotros como equipo de la traqueostomía es el poder mejorar la rehabilitación de los pacientes. El trabajo con todo el equipo de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, cambia radicalmente. O sea, es un cambio muy notorio, el paciente que está traqueostomizado versus el que no está traqueostomizado. Lo cual no significa, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Sebastián, de que estemos pensando en la traqueostomía para todos los pacientes. Eso no puede ser, digamos, ¿no? Primero, digamos, considerar efectivamente el tiempo de ventilación mecánica, pero también, y en eso una conversación de equipo siempre ayuda, es en qué punto estamos, ¿no? Es un paciente que nos parece que le falta tiempo, ¿cierto? Que todavía es un paciente activo, es un paciente que está progresivamente empeorando y que en verdad no sabemos si su pronóstico, digamos, o si tiene pronóstico a futuro. Eso es un tema ahí también a considerarlo, ¿no? Por otra parte, quería preguntarte, Sebastián, algo que nosotros nos ocurrió. Bueno, no sé por una parte, el porcentaje, si tienes alguna idea del porcentaje de pacientes a los que en la primera ola, no en la segunda, sino el año pasado, en la primera ola, del total, más o menos a cuántos tuvieron que hacerle un porcentaje de traqueostomía. Y lo otro es si
Porque nosotros desarrollamos un documento precisamente diciendo, ojo, al 9º día evalúe el paciente, si no tiene contraindicaciones y tiene ciertas condiciones, piense en la traqueostomía. Em, pero, digamos, en la vida real, lo que sucede muchas veces es que estos pacientes pueden tener condiciones en las que no nos podemos someter a la traqueostomía. Más allá de las condiciones de contraindicaciones clásicas, me refiero a que el paciente sigue en prono, digamos, no lo vamos a supinar para traqueostomizarlo, ¿no? Y ahí a nosotros nos pasó que, pese a ser un centro, digamos, que estamos familiarizados con la técnica, nuestro promedio histórico para someter a los pacientes a traqueostomía era alrededor del día 11. Pero en la primera ola, nuestro promedio subió bastantes días más, digamos, por esto de que el paciente o estaba muy inestable, o estaba en ECMO, o estaba en prono, y no podíamos, digamos, someterlo al procedimiento dentro de ciertos plazos que nosotros queríamos establecer. En algo otro sí lo pudimos hacer, pero en algunos nos vimos también con esos problemas, lo cual incrementó el promedio de días a lo cual nosotros sometimos a los pacientes, que al final se terminó pareciendo más a hacer la traqueostomía después del día 14 que una traqueostomía más bien precoz, digamos. No sé qué experiencia te tocó vivir a ti, Sebastián, al respecto de eso. Sebastián, por lo demás, es la persona, digamos, una persona con mucha experiencia para los auditores, y es el que está encargado, digamos, en el centro de todo el tema de la traqueostomía hoy en día, ¿no? Más allá de que Guillermo Bujedo probablemente fue nuestro mentor, digamos. Bueno, yo creo lo mismo, Carlos, nos pasó similar porque esta enfermedad bien traidora, muchas veces los pacientes retrocedían, entonces tú hacías el primer ciclo de prono, salía ahí, vamos bien, qué sé yo, y tenían que volver para atrás, y ese ciclo de prono también, un segundo, entonces efectivamente, a pesar de que uno pretendía hacerlo cerca del día 10, nos acercamos cerca del día, casi la segunda semana avanzadita, yo diría casi la tercera, porque el paciente no lo permitía, porque le pasaban cosas, o estábamos listos, hemocultivos positivos. Entonces, tampoco es recomendable, como tú decías, esto es siempre electivo, no hay ninguna traqueostomía de urgencia, alguna de estas de la tele, pero en general todas estas cuestiones son todas programadas, son para sacar al paciente en su mejor momento, o sea, para que no se le infecte los tomas, para que en el fondo no tenga más broncorrea, para que en el fondo no vaya a sangrar con una de las plaquetas bajas, entonces uno espera, entonces efectivamente un hemocultivo positivo o un CAET con más de 2 millones de alguna clepsidra, una pseudomonas, pucha, no es tan buena idea, y uno esperaba y pateaba un poquito más allá. Entonces, no fueron nunca antes, diría yo, el promedio, entrar a la segunda semana, o sea, día 14 para adelante. Ese fue más o menos el promedio, tratando de hacerlo un poco antes, en la medida que uno veía que el paciente le iba a costar. Y, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa para comentarle? La cantidad, el aforo total de traqueostomizado, cerca del 30%. A ese número llegamos, entre 25 y 30. Ese fue como el total. Nuestro histórico entre 10 y 15 se duplicó, primera ola, ¿ya? Y con las cosas de la primera ola de pacientes un poquito, no un poquito, bastante más mayores que los de ahora, con comorbilidades, entonces la salida efectivamente, a pesar de la tráqueo que se hacía, no era tan rápida tampoco como en un paciente joven que uno traqueostomiza y puede estar fuera del ventilador en 24, 48 horas. Acá no, en el fondo aparte venía traqueostomía y venía todo un proceso de rehabilitación muy, muy importante, como tú nombrabas, en el fondo de varios, de multidisciplinario, porque estaba miopático el paciente, un trastorno de ilusión, pero horroroso, con algunas pulsiones viciosas, pacientes con heridas en el fondo por mucho tiempo, en el fondo, tanto en prono en supino, escaras faciales, con sus efectos caras en el fondo vería UPP, así que efectivamente se duplicó el día, diría que fue después del día 14, hasta el día de entrada a la segunda semana, hacia la tercera, pero que efectivamente que ayudó sin lugar a dudas que los pacientes salieran adelante, porque es otro paciente, el paciente te permite sentar, te permite en el fondo liberar el temor de que se desplace el tubo, te permite en el fondo que pueda firmar la cabeza, ayuda a un montón de otras cosas, te permite cortar sedante, a diferencia en el fondo del paciente que está intubado, que es incómodo, entonces es mucho más cómoda, y al cortar sedante, al estar sentado, puede participar mucho más en los ejercicios, puede colaborar en forma consciente con el kinesiólogo, puede colaborar conscientemente con el fonoaudiólogo, con el terapeuta ocupacional, cosa que efectivamente en un paciente que está sedado, intubado, van a hacer la parte kinésica de mantención, de cambio, por eso, pero no es lo mismo que un paciente consciente que esté activamente colaborando. Eso acorta los procesos y las mejorías aumentan en forma significativa.
Sí, eso que menciona Sebastián es importante también de transmitir, porque es un grupo diferente de pacientes. Estos pacientes que sometimos a traqueostomía, por ejemplo, en la primera ola, yo diría que el 100% estuvieron en sedación profunda con bloqueo y prono, digamos, y eso le genera una evolución distinta a un paciente que no haya tenido esas condiciones y que simplemente quizás por reinfecciones se quedó en el ventilador más tiempo, es más joven. A nosotros nos pasa algo parecido al respecto de eso, es decir, dado el momento en que finalmente podíamos hacer la traqueostomía, no es que le hacíamos la traqueostomía y el enfermo rápidamente ya lo podíamos desconectar y lo sacábamos del ventilador, sino que venía un proceso ahí de rehabilitación, ahí del equipo, digamos, nos ayudó mucho, enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, ¿no es cierto?, el equipo de nutrición, por cierto, para poder avanzar con estos enfermos. Y nosotros, fíjate que tuvimos un 27%, entre un 25 y un 30, pues 27% de los enfermos totales ventilados en la primera ola los tuvimos que someter a una traqueostomía, lo cual también es como el doble de lo que habitualmente nosotros tenemos, digamos, en el histórico. Así es que ese es un tema, digamos, es un tema real. Hay una pregunta acá. Quiero después pasarle la palabra también para que el resto del panel nos dé su opinión al respecto. Solo tocar un tema que mencionaba Sebastián para el auditorio. Lo que está claramente documentado y es consistente en la literatura, en condiciones habituales no COVID, es que la realización de una traqueostomía puede acortar los tiempos de ventilación mecánica y eso puede facilitar el traslado de los pacientes de la UCI, pero adicionalmente hay otro elemento y es que reduce los requerimientos de opioides, de hipnóticos en estos pacientes y por lo tanto pueden colaborar más, y eso está documentado en varios trabajos, con el equipo de rehabilitación. Y cuando se ha hecho análisis de esto por los pacientes, por sus familiares, por los cuidadores del equipo de salud, los pacientes están mucho más cómodos después de una traqueostomía que cuando están con el tubo orotraqueal. De hecho, la impresión del paciente cambia totalmente de tener una traqueostomía a tener el tubo endotraqueal en su sitio. Nos preguntan para el equipo, digamos, cuáles son las condiciones para someter a los pacientes a una traqueostomía. Nosotros lo habíamos visto en el documento, lo habíamos discutido. Al respecto, tuvimos una discusión que ya mencionó Sebastián de si hacerlo muy pronto o hacerlo muy tarde. La verdad es que esto de recomendar o sugerir un día que evaluar a los pacientes al día 9 y 10, 9 o 10 para realizar la traqueostomía, más que una finalidad de que sea necesariamente ejecutada en ese día, lo que busca es que se piense en este procedimiento como un elemento para ayudar en la rehabilitación de los pacientes y para también avanzar en la salida del ventilador y de la UCI. Porque en la medida que no haya ninguna sugerencia de una temporalidad, esto simplemente se va haciendo cada vez más tarde y eventualmente cada vez, la medida que se hace más tarde, también menos beneficio es para los pacientes. Lo que nosotros sugerimos en el documento fue que primero, como es un procedimiento electivo, tiene que haber ausencia de contraindicaciones absolutas para la traqueostomía. Después, que se considere en pacientes con una PAFI menos de 200, con un PIB optimizado, ¿cierto? Al día 9 no lo evalúa y tratar de hacer la traqueostomía entre el día 9 o el día 10. Que además el equipo considere que el proceso todavía no está controlado, es decir, que no estoy pensando que mañana o pasado voy a extubar al paciente, y como último elemento, que el equipo considere que el paciente todavía le quedan al menos 7 días más de ventilación mecánica, y este es el punto más difícil, porque incluso los profesionales con más experiencia, uno se puede equivocar. A Sebastián le debe haber pasado que, como a mí, nos enfrentamos a un enfermo que estoy pensando que en 2 o 3 días más ya lo voy a extubar, y de 10 días después lo estoy traqueostomizando, y al revés también. Paciente que lo veo el día 1 y digo, este enfermo seguro que lo tengo que traqueostomizar, y 3 días después lo estoy extubando. Entonces, no es tan fácil predecir cuánto tiempo va a estar un paciente en ventilación mecánica, y a veces nos pasa, y probablemente nos pasó también la primera ola, con enfermos que llegamos a traqueostomizarlo la tercera semana porque estábamos que ya lo extuvo, fiebre, reinfección, se prolonga la ventilación. Entonces eso va postergando el momento de llevar a cabo el procedimiento. Para el último punto, lo que nosotros sugeríamos es que más de una persona del equipo evalúe el paciente, ¿no? Entre 2 o 3 miembros del equipo de la UCI piensen que efectivamente al enfermo le quedan más de 7 días, y entonces si reúne esos 4 criterios, ausencia de contraindicaciones, PAFI menos de 200, POPI optimizado, que la condición no esté controlada y que al enfermo le queden todavía más de 7 días de ventilación mecánica, en ese contexto considerábamos
es como una sugerencia, esto es consideraciones para una traqueostomía, no es que así deba ser, ¿no? Uno debería pensar en la traqueostomía. Eso es para la pregunta que nos estábamos haciendo. Me gustaría abrir la palabra para Félix, para Eduardo y también para Gabriel al respecto de este punto, su impresión al respecto del enfrentamiento en sus diferentes áreas en un paciente, ¿cierto?, que está traqueostomizado versus en un paciente que no está traqueostomizado, para también conocer la impresión del resto del equipo. Perfecto. Me gustaría iniciar entonces una excelente conversación. Me gustaría destacar ahí 3 puntos de a favor de la traqueostomía. Yo me declaro un fan de la traqueostomía. Nos permite, por ejemplo, retirar este ventilador pesado y entregárselo a un paciente que está más complejo, y si el paciente no ha logrado salir de la ventilación mecánica, se puede ventilar con un ventilador más liviano, ¿cierto? Este mal llamado ventilador no invasivo, que si lo conectamos a traqueostomía es un ventilador invasivo, pero sí nos permitía dejar estos 840 ventiladores más complejos para pacientes más complejos también. Así que también era un punto a favor. También muy de acuerdo con el equipo interdisciplinario, pero uno de los momentos más emocionantes de la traqueostomía son las videollamadas, ¿cierto? La participación de la familia también se ve mucho más favorecido con la traqueostomía. Cuando está con traqueostomía y estos primeros días de válvula de afonación y las primeras, o no sé, ya llamadas de donde esta persona por primera vez hablaba con su familia, sin duda un momento emotivo, emocionante, que tuvimos ahí muchas historias se contarán al futuro en esa relación, a este momento de que el paciente puede lograr hablar después de tanto tiempo, y una de las cosas de que los pacientes bien desorientados tenían era que varios pensaban que su familia los había abandonado porque estaban hospitalizados durante un mes y nunca vieron a nadie más de su familia. Ese componente emocional también participaba mucho en la rehabilitación, y la traqueostomía y la válvula de afonación permiten entonces tener ahí un mejor manejo desde ese punto de vista. Y también un poco poniendo un poco la camiseta desde kinesiología, por ejemplo, también es una oportunidad para nosotros. Lo mencionaba ahí doctor Sebastián Bravo en el último congreso de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Tuvimos algunos reportes de kinesiólogos participando en esta traqueostomía percutánea, ¿cierto? Algunos con fibro, otros con eco, en otros tipos de asistencia. Entonces es una buena oportunidad para nosotros de desarrollarnos y también demostrar que somos esta parte del equipo interdisciplinario. Excelente, Félix, muchas gracias. Gabriel. Yo creo que es importante mencionar en cuanto a los criterios, desde una perspectiva fonoaudiológica en general de protección de vía aérea. O sea, si bien sabemos los criterios clínicos que tú mencionaste en la recomendación, muchas veces la protección de vía aérea es clave para decir, sabes que este paciente, más allá de extubar, necesita una traqueostomía. Eso yo creo que es importante, y ahí se abre un poco el nicho de evaluar a los pacientes cuando están intubados con una mirada de rehabilitación. Ya muchas veces está muy médico y el paradigma tiene que cambiar. Eso está claro, y la pandemia vino a acelerar ese cambio de paradigma. Y lo otro, reforzar un poco lo que decía el Félix, un paciente traqueostomizado lo que nos permite desde la mirada de la rehabilitación es humanizar su atención, ¿ya? No solo el uso de la válvula de afonación con fines deglutorios, sino que también con fines comunicativos. Y eso es lo que se pierde. O sea, tenemos pacientes intubados que están con baja sedación que eventualmente pudiesen ser candidatos a intervención por fonoaudiología y por terapia ocupacional, ¿cierto? Pero en el contexto de traqueostomía, cuando hay un enfoque transdisciplinario, lo que podemos lograr como criterio es un win del ventilador mucho más fácil. Entonces yo creo que eso es súper importante. Protección de vía aérea para mí es clave, y lo segundo es la humanización de la intervención, más allá de trabajar en el aspecto de deglutorio, en los aspectos de seguridad propios de la deglución. Eduardo. Bueno, desde el punto de vista de enfermería, también para nosotros es muy importante, desde el día 1, que sabemos que el paciente se prepara para una eventual winning a posterior, siempre tener en cuenta los cuidados tanto para el personal como también para la higiene ambiental. Que si bien nosotros sabemos que según la carga viral va a depender la prolongación del aislamiento, las precauciones que se tiene, igual tiene que ocuparse todo el elemento de protección personal para evitar una contaminación del ambiente. Y también destacar de que durante el proceso de hospitalización del paciente va a ir variando su grado de dependencia que tiene del personal de salud, lo cual es muy importante para poder evitar así secuelas biopsicosociales que puede tener el paciente posterior a la salida de la UCI, porque como sabemos, muchos pacientes de la UCI todavía les queda un trecho muy, muy grande en otras unidades antes de salir a sus hogares y resentarse de forma
adecuada en su medio ambiente. Entonces nosotros como enfermería es muy importante, aparte de estar en los procesos médicos de instalación y cuidados en la creación de la vía aérea artificial por traqueostomía y también de los otros cuidados de enfermería que involucra todos estos procedimientos, ayudar al paciente desde el día 1 junto con el equipo interdisciplinario a ir rehabilitándose, como le había dicho, de la parte biopsicosocial y nunca olvidar la humanización, como había dicho Gabriel. Sí, ese es un tema muy relevante, qué bueno que ustedes ya lo pudieron relevar, ¿no es cierto? El tema de la comunicación y el trato humanizado. Es claramente un tema muy potente, más allá de solamente lo biomédico, digamos. Así que eso, de nuevo, sin esto significar que haya que hacerle traqueostomía a todos los pacientes para obtener esto, porque a otros los podemos actuar y lo podemos comunicar de mejor manera, pero hay algunos que efectivamente, por lo que ya comentamos, o porque finalmente en algún momento, más tardíamente, también nos damos cuenta que puede no proteger la vía aérea y que necesita, obviamente, tener una vía aérea segura, se puedan someter a una traqueostomía. Tenemos preguntas del público y nos preguntan que esto yo, para Sebastián, lo pueden complementar ustedes, por favor, siéntanse en libertad. Nos piden que comentemos algo acerca de la traqueostomía percutánea versus la quirúrgica. Solo hacer una puntualización que nuestro documento habla acerca de la traqueostomía percutánea temprana o consideración para una traqueostomía percutánea temprana, porque es la traqueostomía que habitualmente hacemos los intensivistas, ¿no? Y nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva nos pronunciamos sobre ese procedimiento. Nos preguntan al respecto de cuáles son realmente las diferencias entre la percutánea y la quirúrgica, digamos, en estos pacientes. Y Sebastián. Ya, mira, en el fondo la traqueostomía es un procedimiento que es quirúrgico y que nació la necesidad de llevarlo hacia el cuidado intensivo, hacia los intensivistas, fue porque es un procedimiento que no es demasiado popular en los cirujanos. Lo que se vio es que efectivamente mientras uno indicaba una tráquea y se hacía, pasaban casi una semana entre que se suspendía el pabellón, que no había anestesista, y eso era un tiempo que no era muy, muy perdonable. Por eso se desarrolló la traqueostomía en el fondo, si al hacer esta técnica se ha ido modificando. Diferencia, diría en el fondo que son bastante positivas en favor de la percutánea. Tiene menos cantidad de infección, tiene menos sangrado en general, la inyección es mucho menor, permite en el fondo movilizar al paciente rápidamente, tiene hartas cosas en el fondo que son positivas, de cosas en el fondo entre comillas negativas que uno pudiese ver que efectivamente uno tiene en el procedimiento mismo un control completo de la vía aérea, porque no es una exposición gigante la que uno hace. Entonces, a diferencia del cirujano, de que hace una incisión completa, separa plano, en el fondo hace un corte en que tiene un control mayor, acá el campo es un quirúrgico un poquito menor, o bastante menor, así que eso podría ser una desventaja. Y lo otro es que uno no tiene, si tiene un evento de sangrado, controlarlo puede ser un poquito más difícil que lo que puede hacer un cirujano en pabellón. ¿Ya? Yo diría que son como las dos cosas como a comparar, pero en lo general, si uno ve en cuanto al tema de infecciones, mantención, curaciones, es mucho, mucho más rápida en el fondo y anda mucho mejor en general. ¿Ya? Sí, esas serían como las diferencias, no hay ninguna una mejor que otra, pero y la indicación también diferente, la traqueostomía quirúrgica en general se indica por otros motivos, son motivos de vía aérea superior, neoplasia de la laringe, alguna malasia, algo. Acá la traqueostomía, en general, la indicación en lo global es para salir a ventilación mecánica, indicaciones asociadas a procesos de destete difíciles, complementando con pacientes que estamos discutiendo ahora y viendo ahora con trastorno de ilusión severo, pero son indicaciones que son diferentes a las traqueoquirúrgicas, que es lo que se hace normalmente, que son indicaciones o de cabeza y cuello o de otorrino. Acá es un tema de salida en el fondo del ventilador o en su defecto protección de vía aérea por un trastorno de ilusión muy severo. Serían como que son también un poquito diferentes, ¿ya? Yo diría que esas son las diferencias. Yo me quedo evidentemente con la percutánea por mucho, porque es mucho más limpia, mucho más rápida, mucho menos traumática, y lo otro en el fondo que en general duran mucho menos las de nosotros que las de los cirujanos, y cuando cierran, como son incisiones menores, iría en el fondo cierra mucho mejor, cicatriza mejor. A veces la quirúrgica, muchas veces el ostoma queda persistente con mayor frecuencia y requiere reparaciones posteriores. La percutánea es mucho menos frecuente el ostoma persistente y es mucho menos frecuente la tasa de infección del ostoma respecto a la quirúrgica.
Muchas gracias, Sebastián. Sí, es importante quizás aclarar, como ya gozaba, digamos, Sebastián, que la traqueostomía en sí misma es un procedimiento quirúrgico. Entonces, en general, por eso uno tiende a hablar de traqueostomía percutánea y la traqueostomía abierta, ¿no? Que es la que... Ahora, la traqueostomía abierta la podemos hacer en pabellón o en la misma cama del paciente. Lo que pasa es que clásicamente esto se hace en pabellón por el equipo quirúrgico, ¿no? Porque ya que lo hacen los cirujanos, ellos están acostumbrados a hacerlo en su medio donde están más cómodos, y eso es pabellón. Yo concuerdo con lo que ha expresado Sebastián. Creo que hoy en día, en manos expertas, probablemente la ejecución del procedimiento en sí mismo puede ser segura, tanto una percutánea como una quirúrgica. Pero claro, hay algunas particularidades. Por ejemplo, aparte de lo que mencionaba Sebastián, si se nos llega a salir una cánula de una traqueostomía quirúrgica en la primera semana, eso probablemente va a ser más fácil de reposicionar. Si se nos sale una cánula de traqueostomía percutánea en la primera semana, la indicación es intubar al paciente en el turno, porque intentar ponerle la cánula puede significar una iatrogenia mayor, ¿no? Quizás hoy en día, más allá de la técnica, es que al menos como se practica habitualmente en pabellón, una de las ventajas adicionales a lo ya comentado de la percutánea tiene que ver con que evitamos mover al paciente, ¿no? Que piensen que para hacer una traqueostomía quirúrgica, si lo tenemos que llevar a pabellón, hay que desconectarlo entre 4 y 5 veces del ventilador al paciente, digamos, entre que uno lo lleva, lo desconecta, lo conecta, lo desconecta, lo conecta, hasta que vuelve a la unidad. Y eso eventualmente en estos pacientes que tienen sus pulmones bastante afectados puede ser un problema significativo. Entonces ahí hay un tema adicional que tiene que ver con el hecho de tener a no mover a los pacientes de la unidad, ¿no? Pero ojo que no significa que todos los pacientes se puedan someter a traqueostomía percutánea, porque hay enfermos, como ya mencionaba Sebastián, que pueden tener una masa en el cuello o un bocio, y en ese contexto, digamos, es mejor que lo haga un cirujano, ¿no? Que lo haga el cirujano, que lo haga en pabellón o en la misma unidad, pero que lo haga con seguridad. Eso fundamentalmente en relación, y claro, la traqueostomía que hacemos nosotros es una traqueostomía pensada para ser transitoria, ¿no? En general es una traqueostomía que es pensada para ser transitoria, más que para ser una permanente, como podría ser una resección de laringe por un cáncer y que le deja una permanente, ¿no? Es un poco distinto en ese sentido. Así que eso en relación a las traqueostomías. Lo otro que preguntan, ¿no es cierto? Si es recomendable, digamos, un ciclo de prono en traqueostomizado, en el caso de que el paciente tenga problemas todavía con la oxigenación, ¿no? Es una duda frecuente respecto de qué pasa si traqueostomizo al paciente y después requiere prono, ¿no? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? Félix, ¿qué es lo que has visto? Perfecto. No me tocó tan directamente prono y traqueostomizado. Tal vez Eduardo ahí tenga más información, te vamos a preguntar después. Lo que yo entiendo sobre el prono, me tocó un par de estos pacientes con prono que no habían complicaciones, que de fondo se podía realizar este prono, pero claro, con mayores vigilancia, ¿cierto? No sabíamos si la cánula se desplazaba o no se desplazaba, no se observaba rápidamente, el manejo de las secreciones pudiese ser un poquito más complejo, pero ¿es posible el prono y la traqueostomía? Sí, se pueden realizar juntos, pero yo creo que requieren una mayor vigilancia, ¿cierto? Un mayor ojo sobre este paciente, principalmente por el desplazamiento de la cánula. Yo creo que ahí es súper importante agregar un poco el posicionamiento. Ya la terapia ocupacional en los ciclos de prono ayuda, está descrito, ¿cierto? Tenemos varios colegas terapeutas ocupacionales que están en ese proceso, pero también en los traqueotomizados en prono, mayor aún, pensando en la posición que tiene que estar el cuello. Entonces ahí, eso es importante, quería mencionar. Que no, lamento que no haya un colega terapeuta en estos momentos, pero como parte de la división lo comento. ¿Ah? Y Eduardo le ha tocado cuidar a varios pacientes nuestros, así que nos puede contar. Nos ha tocado la experiencia de pacientes que han requerido traqueostomía y posteriormente, debido a las incurrencias infecciosas intrahospitalarias, ha tenido que pronarse. La dificultad más grande para todo el equipo, obviamente, son la protección de la vía aérea artificial,
para poder mantener incólume esa vía aérea artificial. Y como había dicho Gabriel, los terapeutas ocupacionales nos han ayudado mucho en la creación de usar espumas viscoelásticas para poder mantener la zona despejada del cuello, que generalmente nosotros usamos apoyos o almohadillas a nivel infraclavicular, y también como un rollito alrededor de la zona facial para poder liberar, tener esta zona del cuello sin ningún apoyo, y también con eso facilitar la rotación de cabeza, que generalmente muchas veces nos toca a pacientes que tienen un MC muy grande y cuellos cortos, que nos complica mucho movilizarlo. Y eso sí o sí necesita que sea una actividad que se realice con muchas manos, con mucho cuidado. Siempre mínimo 4 o 5 personas, una por cada hombro para que puedan levantar al paciente, una persona siempre a la cabeza, otro encargado de ventilador, y en el caso, por ejemplo, si estuviera en ECMO, alguien que sepa, que tenga experiencia en ECMO, que pueda vigilarlo, ya que a veces las cánulas se instalan de forma por las yugulares, las cánulas de retorno. Es un complicado, que también a veces nos complica el posicionamiento de los corrugados de conexión a la ventilación mecánica, para lo cual hemos contado con la ayuda de los kinesiólogos para poder tener conexiones o alargadores que nos faciliten el acceso a la vía, como también el aclaramiento de secreciones a través del el aspirado de secreciones. Y también nos ha tocado ver que debido al posicionamiento prono con la traqueostomía, aumenta así la incidencia de lesiones asociadas a este dispositivo, especialmente a nivel de la placa que tiene contacto directo con la piel del paciente. Y como está en posición prono y tiende más a la hipersecreción por la misma posición, eh, tiende a generar más maceración y más riesgo de infección cutánea, aunque se ha visto poco porque nosotros hacemos las curaciones cada 12 horas aquí en el hospital. Pero es un desafío bastante grande para todo el equipo, pero en coordinación con todo el equipo interdisciplinario sí se puede sacar adelante al paciente, incluso con traqueostomía y con la dificultad que implica tener un paciente bastante grande en cuanto a dimensiones y con una traqueostomía. Sí, eso es importante. Lo que pasa es que, como ustedes ya lo han vivido, ¿cierto? Muchos de los enfermos más graves y que terminan traqueostomizados tienen un problema de obesidad, y esos pacientes, digamos, pronarlos ya en sí mismo es un tema, y con la traqueostomía el posicionarlo es un desafío mayor. La verdad es que no hay ninguna contraindicación para pronar a un paciente con traqueostomía, pero sí es importante que ojalá evitar el prono en pacientes en las primeras 12 horas post traqueostomía percutánea, ¿no? Para poder dar un tiempo de poder observar bien la zona, que efectivamente no haya problemas, que no hayan sangrado, que se haya visto bien la posición de la cánula, que esté bien fijada. Entonces, ojalá en las primeras 12, a menos que sea estrictamente necesario, hay que pensar riesgo real versus riesgo potencial, ¿cierto? A menos que sea extremadamente necesario, ojalá en las primeras 12 horas post-traqueostomía percutánea no tener que volver a pronar un paciente. Es por eso que, como ya comentaba Sebastián, en general vamos retardando esto, porque si el paciente está en ese proceso todavía, preferimos esperarlo un poco más, ¿no? Y eventualmente cuando uno los traqueostomiza es porque piensa que ya no lo va a tener que volver a pronar, pero como ya ha sido habitual en COVID, uno se equivoca con cierta frecuencia, digamos, y terminamos con el paciente nuevamente en prono. No sé cuál ha sido tu experiencia, Sebastián, en la PUC al respecto de la traqueostomía y el prono. Sí, en el fondo lo mismo que comentaban los otros invitados, efectivamente es un desafío porque no es, queda en el fondo, sobre todo los cambios de posición del cuello, lo hace un poquito más complejo. Uno trata efectivamente, como dices tú, Carlos, de que sea la salida definitiva, pero los pacientes muchas veces en el fondo no colaboran con aquello, y yo, tirando un número aproximado, más de pacientes traqueostomizados que han vuelto a prono, diría como entre un 5 y un 10%, tampoco son todos, pero no deja de ser incómodo porque cuesta, en el fondo cuesta mucho más, está el tema, a veces el paciente retrocede con todo y hay que reinvadirlo arriba, entonces se pone la cosa compleja. No son todos, son la minoría, por suerte, pero hay pacientes que tampoco es que sea ninguno, que retroceden y que es complejo, pero es parte de, en el fondo, es parte de la terapia,
es parte de lo que hemos tenido que aprender con el COVID, que es una enfermedad que tiene pulsos que van, vienen, el paciente incluso va por casi de salida y vuelve mucho para atrás en el fondo. Así que sí, yo diría entre 5 y 10% de los traqueostomizados han terminado en el fondo con un ciclo plano extra que uno no consideraba que iba a requerir. Bueno, si algo nos ha enseñado esta pandemia probablemente es humildad y tener paciencia, ¿cierto? Así es que, bueno, es parte del proceso del cuidado de estos pacientes. Yo quiero agregar una cosa respecto al Por supuesto, posicionamiento, por supuesto. que es clave, pensando en lo que tú mencionabas, Carlos, de lesiones futuras. Muchas veces uno se preocupa de que el ventilador no se desconecte y que tenga un buen posicionamiento, pero muchas veces uno debiese, el punto de fijación para el circuito, para los corrugados, para el posicionamiento, ser la cánula de traqueostomía, porque nos estamos dando cuenta que cuando nos olvidamos de ese punto, hay tracción de la cánula, pudiésemos tener más lesiones a nivel traqueal por lo mismo, y en los casos de los obesos, cuando se ocupan cánulas XL, que son más largas, se pierde un poco esa dimensión. Entonces, en general, en el posicionamiento eso también es clave, de que el punto de anclaje y de posicionamiento de cabeza y cuello de la cánula sea la traqueostomía. Muchas veces uno se preocupa solo del corrugado, no del elemento que es el que genera más palanca y pudiese generar más lesión a futuro, pensando en la rehabilitación también a posterior. De todas maneras, es importante contarle a las personas, nosotros hemos tenido también asimismo una buena proporción de pacientes que finalmente hemos tenido que pronar estando traqueostomizados, y lo que les podría decir, digamos, en nuestra experiencia es que no ha habido ninguno de ellos en que no hayan habido, digamos, que no haya sido un desafío, es decir, estar pendientes de este tema. Es más complejo que pronar a un paciente con un tubo endotraqueal. Eso, nos hacen una pregunta, dicen, el público nos hace una pregunta, dice, ¿es recomendable traqueostomizar en vez de reintubar a un paciente con una extubación fallida cuando el paciente lleva más de 10 días de ventilación mecánica? Yo entiendo que se refiere a que reintubar y dejar reintubado, o reintubar y traqueostomizar enseguida, digamos. Sebastián. Claro, entiendo que va a pasar la traqueostomía sí o sí por un control de vía aérea tradicional. Yo pienso que depende, porque uno hace la prevención espontánea, uno tiene un control, pero hay una tasa de reintubaciones que uno debe asumir en pacientes con COVID, sin COVID, que es más o menos una tasa entre un 5 y un 15% que uno va a fracasar y va a fallar, porque hay cosas que no controla, infecciones que están incubando, arritmia, episodios de delirio no controlables. Entonces, no, creo que no necesariamente si va en el día 9 o 10, se saca, el paciente fracasa, pero fracasa por una cosa que se hace una buena prueba de ventilación espontánea real, bien evaluada, en el fondo con mediciones completas, el paciente pasa y después hace una bacteremia a las 12 horas con hemocultivos positivos, a lo mejor no puede tratar eso y darle la chance de sacarlo. O hace una arritmia, una enfermedad, una edema pulmonar, chuta, se puede controlar esta cuestión y sacarlo en el fondo con amiodarona, con alguna cosa. Entonces, no creo que sea condición sine qua non, si fracasa el día 10, tener que traqueostomizarlo, dar una segunda vuelta. Si fracasó por debilidad muscular, fracasó por mal manejo de secreciones, fracasó un trastorno de ilusión severo, bueno, en ese caso es probable que sí, la respuesta sea sí, vamos a tener que ir a traqueostomizar, pero determinar la causa del fracaso antes de que hacerlo candidato automático a una traqueostomía. Comparto plenamente, Sebastián, es vital establecer qué fue lo que pasó, digamos, porque si es algo que yo puedo modificar y le puedo dar una nueva oportunidad, se la daría la nueva oportunidad, pero si ya la salida lo hago con dudas y fracasa, y como ya se mencionaba, es algo que no va a recuperar en poco tiempo, nuestra conducta es reintubarlo, asegurar la vía aérea y planificar la traqueostomía lo antes posible, ¿no? Pero en otros casos, y nos ha pasado con pacientes que los hemos tenido que reintubar, ¿no es cierto?, pero que ha sido algo... por ejemplo, nos ha tocado fracasos de pacientes por estridor, y que lo hemos tenido que reintubar, les hemos dado corticoides, lo hemos esperado un par de días y en 2 o 3 días lo hemos podido sacar del ventilador sin problema. Entonces, no significa que sea taxativo, es algo a considerar, el por qué falló. Y si falló por algo que nos parece que no va a resolverse, entonces ahí sí me estoy totalmente de acuerdo que uno debiese considerar la traqueostomía. Nos habían hecho otra pregunta que ahí ya Sebastián contestó al respecto de las tasas de reintubación por fracaso respiratorio y del porcentaje de pacientes que se deben volver a pronar. Nos preguntan aquí ya una cosa más, como más técnica, más precisa de
de cuál les parece que debería ser la posición ideal de los cojines en prono para la traqueostomía. Cómo posicionar los cojines exactamente cuando el paciente está o tiene una traqueostomía. Y está en prono. Bueno, yo como había mencionado un poco, lo más importante, como sabemos, es mantener la zona cervical anterior libre, así que lo que podríamos recomendar es que se ocupen algún tipo de apoyo, idealmente, o algún tipo de espuma viscoelástica que no sea tan agresiva con la piel al contacto, en la zona infraclavicular, especialmente en los pacientes con cuello corto, como también después algún cojín en forma de circular, como un picarón, o en media luna para poder apoyar el lado de la cara cuando vaya girando el rostro. Lo más importante, sí, es que cuando uno posiciona al paciente en prono se le tiene que dejar en anti-Trendelenburg, y esa misma posición favorece de que el paciente se vaya deslizando de a poco en la cama hacia abajo, y eso puede modificar la posición de los apoyos de los cojines con respecto a la anatomía del paciente. Por lo tanto, ahí uno tiene que estar atento de reacomodar al paciente para asegurarse siempre de que no quede algún tipo de oclusión a nivel de los corrugados, o que quede algo que estorbe o que haga más presión en la zona de la traqueostomía. Bueno, y quería agregar también que a lo que están diciendo sobre los corrugados que pueden empezar y tirar de la traqueostomía, hay que tener en cuenta los otros dispositivos de medición o de control que nosotros utilizamos, como por ejemplo los camnógrafos volumétricos, que hacen que aumente el peso entre la I y la vía aérea artificial, además de aumentar el espacio muerto que ya la traqueostomía ha disminuido por su forma que tiene. Eso principalmente respecto a los cojines. ¿Alguien más quiere acotar algo al respecto? Importante contar con terapeutas ocupacionales, porque en realidad yo creo que es paciente a paciente, ¿ah? Eso es súper importante. Que quede la zona liberada de la traqueostomía, lo que decía Eduardo, pero solo eso. Terapeutas ocupacionales. Nos hacen otra pregunta acá al respecto. Dice, ¿cuál es la incidencia que tienen de alteraciones de vía aérea post-intubación prolongada en usuarios de traqueostomía, tales como parálisis cordal en posición cerrada o estenosis subglótica que impidan la decanulación? No sé, Sebastián, si en tu centro te ha tocado pacientes que hayan presentado, digamos, este tipo de complicaciones que te haya evitado, digamos, no hayan permitido decanular a los pacientes durante la hospitalización. Nosotros lo que hacemos en general, para poder decanular en corto, hacemos un test de oclusión, un cupping test en el fondo. Si el paciente pasa bien en test de oclusión, no hay ninguna cosa especial, y junto con un test de azul, evaluado por el fonoaudiólogo, evaluado las fuerzas con el kinesiólogo, pero complementado, pero el que va a cortar el queque del test, el paciente se decanula, se va en general bastante bien. Cuando no es así, y hay algo misterioso que está pasando, procedemos a mirar. ¿Y cuánto encontramos en el fondo alteraciones? Un porcentaje que no es menor, 30, 40%, cuando el paciente ha fallado. Falla en el fondo el test como el 10, 15%, no más que eso. Pero en ese porcentaje, la mitad, un poquito más, tienen cosas. Tienen estancias subglóticas, tienen un cartílago en el fondo que se rompió, tienen parálisis cordales, tienen cosas en el fondo que uno que va a buscar. A veces, porque si uno va y hace estudio con naso a todo, puede encontrar cosas que quizás no tienen un significado clínico para el paciente muy importante, pero pueden impedir decanular. Uno puede encontrarse de repente con una lesión, no sé, un cartílago que se fue y quedó ahí. Chuta, ¿qué hago con eso? ¿Significará alguna cosa? No tengo idea. Pero, sin embargo, si el paciente, al hacer una simulación de la vía aérea normalizada con una oclusión, con un test en el fondo de azul que está negativo, con buena capacidad de toser, midiendo en el fondo una buena fuerza respiratoria, el paciente logra salir bien, pero cuando se altera y uno mira y encuentra cosas que hace difícil, uno puede reducir el tamaño de la cánula para favorecer un poquito más, pero uno, en general, esos pacientes los deja para diferido, y puede ser que se demoren. Como son pacientes que están hospitalizados un tiempo largo, puede ser que incluso se resuelva durante la hospitalización.
pero hay pacientes, por lo menos uno o dos pacientes, incluso uno que estuvo en ECMO, que hubo que después los otorrinos operarlo. Tenía una estenosis subglótica súper severa, hubo que dilatarlo, otro una parálisis cordal que también que hubo en el fondo que intervenir. O sea, no tengo un porcentaje de cuántos, pero se me vienen casos puntuales a la cabeza de varios pacientes que les costó mucho y que se le encontraron cosas porque fue muy difícil de canularlos. No cometimos la imprudencia, sacar la cuestión nomás y tener que recanularlo, porque algo pasaba. Era raro que un paciente con una cánula más pequeña, con todas las variables, sin infección, sin fiebre, orientado, con buena capacidad de toser, uno hacía el test de oclusión y el paciente fracasaba en forma rotunda. Ese paciente, al mirarlo, encontrábamos cosas y eso inmediatamente derivábamos al equipo de otorrino para que nos ayudara en el fondo. Hacíamos la naso y después se planteaban desde manejo fonoaudiológico, manejo en el fondo de rehabilitación, hasta procedimientos quirúrgicos. Tuvimos por lo menos 2 o 3 que yo recuerdo. Sí, y eso se puede dar en agudo o se puede dar en diferido. No significa que los pacientes que eventualmente uno logra decanular no vayan a hacer más adelante sintomatología y consulten eventualmente ya directamente porque tienen problemas de vía aérea. Ahora, afortunadamente, en nuestra experiencia, por lo menos, no hemos tenido una alta tasa de pacientes, por ejemplo, que no hayamos podido decanular, ¿no? Porque hayan tenido alteraciones, sino que, pero tampoco nosotros vamos rutinariamente a hacerle nasofibro o escáner a los pacientes buscándole lesiones, sino que solamente en aquellos pacientes que nos da alguna tiene algún impacto clínico, entonces ahí cuando no toleran, por ejemplo, la oclusión de la cánula, en esos contextos nosotros también los estudiamos. Pero efectivamente hay que considerar que aún decanulados estos enfermos, a lo largo del tiempo todavía pueden experimentar complicaciones de la vía aérea. Sí, yo creo que es importante hacer una diferencia, que no toda lesión de vía aérea se da por la traqueostomía. Teniendo presente que en algunos centros tenemos 10, 20 días intubado un paciente, la lesión, la parálisis, ¿cierto?, se da por la intubación más que por la traqueostomía. Entonces, eso hay que separarlo. Y en general, en cuanto a la pregunta, ¿cierto?, de las parálisis cordales y de la estenosis subglótica, en general una buena evaluación clínica, ¿cierto?, por todo el equipo. O sea, nosotros hacemos una evaluación objetiva de la voz y más o menos sabemos que el paciente tiene una voz soplada o que el cierre cordal está alterado, ¿cierto?, el test de saliva, el test de consistencia, desde el punto de vista de la deglución y desde el punto de vista del entrenamiento respiratorio, ¿cierto?, en cuanto a distintas pruebas, la presión mantenida de vía aérea, que también te da algunos indicadores de cómo está esa vía aérea, claramente hace que sea más fácil llegar a decanular y ir descartando algunas cosas en cuanto a la estenosis, ¿cierto? En nuestro centro, de todos los pacientes traqueotomizados, actualmente teníamos uno que quedó con una estenosis como tal, que fue tratada por el equipo, pero es muy bajo, o sea, la disfonía persiste. ¿Ya? Lo importante con la nasofibro es después ver en qué posición está esa cuerda para poder entregarle los ejercicios de mejor forma, ¿ya? Lo más adecuado. Sin duda, acá la traqueostomía en eso, digamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las parálisis cordales no tiene ninguna implicación, porque esto está todo por debajo. Sí, en las estenosis subglóticas podría serlo, pero ahí es difícil diferenciar, porque precisamente por eso la consulta era en aquellos pacientes que tuvieron intubación translaringia prolongada, nos decía nuestro auditor, y es precisamente por eso. Ahí la parte cordal es la presencia del tubo en las cuerdas, mientras más tiempo esté ahí, más probabilidad de que tenga lesiones, problemas de deglución, problemas de fonación, problemas de parálisis cordal, ¿cierto? Eso se va a dar, pero también hay algunos elementos que pueden incrementar el riesgo de estenosis subglótica, como bien lo debe saber también Sebastián, ¿cierto? Y es que eventualmente uno pudiera, el punto en donde uno ingresa con la cánula de traqueostomía, ¿no? Ahí uno tiene que ser cuidadoso y el acceso con la cánula en la traqueostomía percutánea tiene que ser entre el primero y el segundo o entre el segundo y el tercero. Si uno hace un ingreso muy alto, por ejemplo, entre el primer anillo y el cricoide, ¿cierto?, entonces ahí sí puede tener un problema de incrementar el riesgo. No es que vaya a ser así siempre, pero el riesgo se puede incrementar si uno hace la punción muy alta, por arriba del primer anillo. Entonces justo entra ahí y lo pone entre el primero, ¿no es cierto?, y el cartílago, y eso puede generar un incremento del riesgo. Pero en la parálisis cordal, pues ahí no hay ningún mecanismo. Lo que nosotros hemos visto más, fíjate, hasta ahora, es pacientes que han llegado a atenderse al centro
por estenosis subglóticas, pero que no han tenido traqueostomía, sino intubación translaringe prolongada. Sí, creo que recuerdo en esa... Recuerdo en la primera ola, gracias Gabriel, recuerdo en la primera ola que habían varios reportes respecto a estenosis subglótica, pero post-intubación. Principalmente fue post-intubación más que post-traqueostomía. Sin duda hicimos mucho más test, Kaplan test o test de fuga, ¿cierto? El test de oclusión, test de fuga, Kaplan test. Hicimos mucho más ahora, pero no relacionado a la traqueostomía no se vio una incidencia muy real y para esta presentación estuve revisando bibliografía, algunos reportes de marzo, abril de 2021 y no lo manifestaban como una complicación recurrente, ya post la traqueostomía. Sí, tal vez la parálisis cordal tenía a lo mejor algo más de participación, a ver si Gabriela nos dice algo, pero desde el punto de vista de la estenosis hicimos muchos Kaplan test, la gran mayoría salió negativo y el paciente lograba salir. Y si es que no lo lograba tolerar la oclusión, si es que no lograba esta presión media de la vía aérea, ahí utilizábamos nasofibro o la interconsulta otorrino. En varios centros, varios hospitales públicos, también esto que mencionaban antes, la oportunidad de atención, de kinesiología, de terapia ocupacional también, que sin duda es un elemento del equipo interdisciplinario. En varios centros no hay el otorrino laringólogo tampoco, no está el fibrobronco. Entonces, tenemos que tener algunas herramientas que nos permitan más o menos suponer, inferir cómo va a estar esta vía aérea superior. Que yo insisto, no ha tenido tanta estenosis en relación a traqueostomía, sí en relación al tubo orotraqueal. yo creo que en relación a la disfonía, por lo menos nosotros el año pasado, cuando hicimos un análisis de nuestros datos, un 78% de los pacientes estaban disfónicos, pero esa disfonía, esa parálisis de cuerda no es por una lesión de la cuerda como tal, sino que por una hipofunción. Entonces yo creo que eso también es súper importante de tener claro, porque en teoría el que busca encuentra, ¿cierto? Si yo voy a hacer una nasofibro, una vez que lo extubé, voy a ver una lesión de la cuerda, voy a poder clasificar esa lesión, ¿cierto? Como decía Félix, no todos los centros cuentan con nasofibroscopios, con otorrinos que estén dedicados exclusivamente a la UCI. Pero en relación a las estenosis, yo creo que también hay un tema súper importante que tiene que ver con el cuidado básico del tubo y de la presión del CAF. Entonces, aquí hay que sumarnos toda la tarea del cuidado básico de esta vía aérea artificial, es decir, saber cuál es la presión adecuada, ¿cierto? Saber cuál es el posicionamiento, incluso los protocolos de posicionamiento. Nosotros en algún momento planteábamos con un kinesiólogo, con Francisco, de que la forma en que se rotaba el tubo tenía que ser distinta, no solo posicionarlo bruscamente de un lado a otro, sino que quizás rotarlo en el eje, desinflar CAF, como buscar algunas estrategias que nos permitieran disminuir la injuria que le genera a la mucosa y también a la cuerda vocal. Entonces yo creo que eso es súper importante de considerar al momento de hablar de esto. Eso lo puedo comentar. Muchas gracias. Nos preguntan si podemos hablar algo acerca de cuidados en pacientes que están con traqueostomía y que tienen que pronarse, cuidados para prevenir sobreinfecciones. Eduardo, en pacientes con traqueostomía y prono, si aplicamos los cuidados habituales a pacientes sometidos a ventilación mecánica para prevenir infecciones asociadas a la atención de salud o si hay algunas medidas más específicas que se puedan recomendar. Bueno, hay algo en común que tienen los pacientes en prono COVID con los demás, e incluso con tráqueo, de que va a haber ciertas zonas del paciente, en este caso toda la cara ventral del paciente, donde va a tener catéteres o algún otro tipo de drenaje que van a ser poco visibles y poco accesibles durante los turnos. Entonces es muy importante como enfermería tener cuidado respecto a todo lo que no se ve. En primer lugar, cuando se realiza la maniobra de pronación, tener la cantidad de personal suficiente con experiencia para poder realizar la maniobra sin provocar decanulaciones o extubaciones o desplazamiento de los catéteres. Después de eso, bueno, antes de eso también hay que curar cada uno de los accesos para evitar que haya infección asociada al torrente sanguíneo y posteriormente ir revisando en cada cambio de posición y también durante el proceso de los baños, que también se hace con muchas personas, ver cómo está cada uno de los accesos y de los drenajes para poder curarlos cada vez que sea necesario o en nuestro caso en el centro lo curamos cada 48 horas. También es muy importante respecto a la secreción, a la hipersecreción que tienen estos pacientes COVID a nivel nasal y también a nivel de cialorrea, y también secreciones endotraqueales. Tener en cuenta de que hay que, si bien no está recomendado que uno aspire de forma programada al paciente, sí usar sistemas de aspiración cerrada,
y evitar lo más posible las desconexiones. Y para eso habría que proteger cada una de las conexiones a nivel del corrugado de la vía artificial o también a nivel de ventilador con algún tipo por ejemplo, un parafilm o algún otro tipo de adhesivo que pueda evitar de que se desconecten estos corrugados. También, por ejemplo, respecto a al catéter urinario permanente, también hay que tener mucho cuidado con las infecciones a nivel cutáneo de las zonas que tienden más a tener humedad, por ejemplo, la zona del escroto, del pene, las zonas inguinales, las zonas axilares también tienden mucho a generar humedad que se puede vincular con micosis cutánea o también otro tipo de reacciones dermatológicas y por supuesto las lesiones por presión que se ven en todos los pacientes pronados con tráqueo o sin tráqueo y para lo cual se necesita hacer uso de cremas barreras o spray barrera, por ejemplo, el Cabelon y también de ácidos grasos hiperoxigenados para mantener esa piel en una condición lo más óptima posible para disminuir el riesgo o evitarlo de la generación de estas lesiones por presión, que también se pueden generar, por ejemplo, marsis, cuando uno retira de forma reiterativa los Tegaderm o algún otro tipo de adhesivo en la piel, y eso genera más ventanas por donde los microorganismos puedan proliferar y finalmente hacer una bacteriemia y hacerle de nuevo otro foco de infección al paciente y generar una infección asociada a la atención de salud que empeore la condición global del paciente, que haga que esté más días en ventilación mecánica y que tenga, por lo tanto, también más días en el hospital, más costo para las familias, ya sea emocional, monetario, tanto para las familias como para el personal que está atendiendo a este paciente. Perdón, ¿alguien más que quiera acotar algo? Tenemos algunas otras preguntas. Poco esto no tiene que ver directamente con la traqueostomía, pero sí con el COVID grave, pero alguien pregunta y creo que es justo que respondamos, ¿no es cierto? Nos preguntan, dice, ¿cuánto duran los ciclos de prono aproximadamente? ¿No? Y bueno, en ese escenario también la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, un grupo de expertos analizaron este tema y la recomendación, digamos, del grupo de expertos para COVID en general, un ciclo de prono más bien extendido o prolongado de 48 a 72 horas, ¿no? Si bien el estudio Proceo utilizó prono hasta por 16 horas, pero lo hizo hasta por 4 veces, ¿no? Acá lo que se trata de hacer es ojalá un solo ciclo, pero la verdad es que una alta proporción de pacientes tienen requerimientos de al menos 2 ciclos de prono y también una proporción algunos de estos pacientes un tercer ciclo de prono inclusive, ¿no? Pero 48, 72 horas, no, en nuestro centro, la verdad es que nosotros vamos más hacia las 72 horas de prono de manera más habitual, pero esto obviamente hay que analizarlo paciente a paciente. Sebastián, ¿cómo lo están haciendo ustedes? Yo diría que parecido. En general, un prono no menos de 24 horas. Notamos en el fondo, en particular con los COVID, el Proceva en el fondo era en pacientes con distrés, entre comillas, convencionales, en que la mejoría era extraordinaria y el paciente cuando tú lo supinabas, extraordinario. Sin embargo, acá grandes retrocesos después del prono, el paciente mejoraba la oxigenación, las PAFI se triplicaban, sobre 250, tú lo supinabas y volví en poco rato a requerir oxígenos altos, PIP alto, y tenías que volver. Entonces, por lo mismo, esta mejoría que puede ser muy significativa, darle al menos 48 horas que se consolide antes de, y aún así un porcentaje de pacientes va a requerir. Entonces, de acuerdo, completamente, ciclos de 48, 72 horas, aunque haya una mejoría maravillosa al final 24, yo esperaría un poquito para que se consolide un poco más, haya distribución, seamos más protectores, bajar un poquito el PIB la medida que se pueda, y estar abierta a la posibilidad de que de repente un paciente pueda requerir un segundo ciclo, que no lo hizo mal, no es que lo haya hecho mal, en qué me equivoqué, es la enfermedad, es el paciente, el COVID, que muchas veces hacen retroceder, no es culpa de nadie, es culpa de la vida, ¿no? Sí, y ahí yo, solo para complementar, la verdad es que acá, a diferencia, yo diría, de lo que ocurre en distrés no COVID, ¿cierto? Es más bien raro que uno tenga que después de un ciclo de 48 horas repronar a un paciente. Esos son los casos escasos, muy escasos los pacientes que lo requieren. Pero en COVID eso no es así, ¿no? Tal como lo dice Sebastián, y es nuestra experiencia también,
un número significativo de pacientes, pese a tener pronos de 48, 72 horas, pese a que uno le parece que todo va muy bien, la verdad es que uno lo supina y se lleva grandes decepciones, digamos. Entonces, dado eso, es que en general somos un poco más cautos y recordar que en general los riesgos con el prono, porque ya la gente toma experiencia en términos del cuidado, nosotros hacemos prono extendido desde el año 2004, entonces, claro, después de 17 años algo debemos haber aprendido y los cuidados, digamos, uno tiende a manejarlos de mejor forma. Los riesgos, sobre todo en los centros que están iniciando, tienen que ver con esto, de cambiarlos de posición. Entonces, si uno está haciendo ciclos cortos y tiene que hacerlo mucho más veces, más riesgo de que haya eventos adversos y también más cansancio para el personal, ¿no? Y eso es un tema también a considerar con la sobrecarga que tenemos hoy en día. ¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto de este punto? Nos hacen una pregunta aquí de cuál ha sido su experiencia o si la han tenido con el uso de cánula nasal de alto flujo a través de la traqueostomía. Si la están utilizando. Sebastián, ¿están usando cánula nasal con la traqueostomía en su centro? El año pasado salió un trabajo que usaban, comparaban a los pacientes con la cantidad de aspiración versus dejarle en fondo SINAF por ¿cómo se llama? Por la traqueostomía. Lo usamos, pero no tan frecuentemente, debo decirlo. Hubo como un poquito de ruido con esta cosa, lo usamos con algunos pacientes que nos pareció que estaban como en un momento como intermedio, entre la salida del ventilador, el paciente estaba con presión de soporte, pero pasarlo en el fondo a tienda era mucho para él y se cansaban, y la reconexión intercalábamos en el fondo la SINAF por la tráquea con el adaptador, con periodo de soporte, para hacer como una cosa intermedia, pero no la hacemos frecuentemente, debo decirlo. Lo usamos con pacientes puntuales, 1 o 2, con rehabilitaciones más largas, y conversado bien con nuestro equipo de kinesiología respecto a qué pacientes se podían beneficiar un poquito más. Pero lo hemos usado, sin lugar a dudas, pero poquito. Yo tengo en mi cabeza 3 pacientes en el fondo del año pasado, solo 3. No sé si les fue bien por allá, utilizaron mucho más que nosotros. Sí, bueno, el estudio que se refiere Sebastián, digamos, un estudio liderado por Gonzalo Hernández, que trabaja mucho en cánula nasal de alto flujo. Entonces, claro, este era un estudio, el REDECAP, digamos, que trataba de establecer si esta oclusión de la cánula de traqueostomía por 24 horas era el gold estándar o quizás simplemente que los enfermos no requieran aspiración más allá de cada 4 horas por las siguientes 12 horas, pudiera ser una mejor intervención, y a ambos grupos le ponían esta cánula nasal de alto flujo, digamos, para comprar, pero la cánula estaba en los 2 grupos, por lo que me parece que es como el estándar. Estas fueron 5 unidades de cuidado intensivo españolas, me parece que es como el estándar de manejo de la cánula que ellos tienen. Esto no fue, digamos, fuera de España, digamos, fue circunscrito a España, y como le decía, digamos, Gonzalo Hernández probablemente uno de los que más ha publicado en cánula nasal de alto flujo en diferentes escenarios, incluidos en los pacientes críticos, y por lo tanto, digamos, ahí hay alta experiencia con el dispositivo. Félix, no sé si quieres comentar algo al respecto, si de la experiencia de la división de kinesiología, de otros centros, con el uso de la cánula. La verdad es que la cánula a la traqueostomía, bueno, vende el dispositivo, el adaptador para conectarlo directamente a la traqueostomía, pero tampoco lo utilizamos mucho. Yo también coincido con la información de ahí de la Universidad Católica, nosotros no lo vimos mucha utilización acá. Lo que sí, a lo mejor vimos que me recuerdo un paciente, que en el fondo este paciente no toleraba todavía la decanulación por un conflicto de espacio, pero él utilizó una noche el ventilador no invasivo, puesto ventilador no invasivo, y la cánula de traqueostomía ocluida. Eso lo utilizó durante un día. Y después al otro día, lo decanulamos y se fue directamente a ventilador mecánico no invasivo. Temimos que pudiese fugar mucho, filtrar demasiado por el estoma, pero la verdad es que con el apoyo ahí de enfermería no tuvimos ningún problema. Y el paciente salió ahí bastante bien, rápidamente, y claro, tenía alguna debilidad de la musculatura, por lo tanto requería el apoyo del no invasivo, pero la cánula sí se logró sacar. No utilizamos cánula nasal de alto flujo directamente a la traqueostomía que yo haya visto, por lo menos en persona.
Así es, la verdad es que nosotros, al menos en nuestro centro, no lo empleamos y nuestra salida, digamos, nuestra desconexión del paciente traqueostomizado es la salida habitual, vamos haciendo ventanas hasta que finalmente desconectamos al paciente del ventilador y una vez que estamos con el paciente ya fuera del ventilador y ya completado al menos unos 3-4 días fuera del ventilador el paciente, estamos seguros de que ya no lo vamos a tener que reconectar, ¿cierto? Y ha pasado el test de oclusión, ¿no es cierto? La prueba de colorante, que el paciente tiene una buena presión expiratoria máxima, puede toser bien. Entonces, ahí nosotros procedemos a decanularlo. Lo que sí hemos hecho, más que colocarle CENAF directamente a la cánula, es que en algunos enfermos que, por ejemplo, nos ha tocado pacientes obesos que han tenido un buen tiempo la cánula de traqueostomía y que nos preocupa que al decanular quizás pueda sentir algún incremento del trabajo respiratorio o que puedan tener un poco más de espacio muerto, es que cuando le sacamos la cánula le colocamos una CENAF, pero directamente al paciente, digamos, ¿no? O sea, después de salida la cánula de traqueostomía, le colocamos una cánula de alto flujo a algunos pacientes seleccionados. Eso sí lo hemos hecho, pero cánula nasal directo a la traqueostomía para destete de ventilador mecánico, la verdad es que no lo hemos usado. Sí, tal vez recalcar un poco que esta progresión de las ventanas del ventilador mecánico, el paciente COVID es un paciente que está bastante disfuncionalizado, su musculatura respiratoria y toda la musculatura está bastante atrofiada, debilitada, por lo tanto, estas ventanas de ventilación mecánica nosotros las vamos haciendo bastante pausadamente, o sea, 1 hora en la mañana, 2 en la tarde, y después 3-3, después 4-4, después 6-6, después 12 de corrida, ¿cierto? Trata de ir evaluando caso a caso, pero no ser muy valiente ni muy impetuoso en esta salida del ventilador mecánico, sobre todo en esta primera etapa. Yo a lo mejor ese punto me gustaría destacar, lo que hemos tenido algunos problemas de unos pacientes que lo vemos súper bien y vamos bien, por lo tanto en vez de dejarle 4 le dejamos 8, pero después al otro día no logramos sacar ni una. Entonces la idea es que vayamos progresivamente y en un paciente 4 o 5 días que salga el ventilador mecánico yo creo que es un tiempo bastante adecuado. Sí, ahí es como, yo diría que va bien ahí esto de el adagio que dice vamos despacio que tenemos prisa. La verdad es que cuando nos hemos querido acelerar en esto, lo único que ha pasado es que el paciente ha terminado agotado y al día siguiente hemos retrocedido, digamos. No sé cuál ha sido tu experiencia respecto de acelerar estas ventanas, Sebastián. Es lo mismo, si uno funde el paciente es mala cosa. A veces es importante dejar planificado, porque muchas veces viene, sobre todo los turnos de fin de semana, que viene gente con la mejor intención del mundo, lo ve bien al paciente y le estira un poco el chicle y al final eso sale uno para atrás. Entonces, es súper importante en las visitas dejar planificado. Dejémosle en el fondo conversado con el resto del equipo 3 horas. ¿Se ve bien? No importa, lo conectamos y quizás mañana sean 4. Mi estrategia en lo personal es hacer una ventana en la mañana, un istmo en el fondo a mediodía, en la tarde, después se conecta a la noche. Después ese istmo tratamos en el fondo de vencerlo, ya cuando logramos eso, lo conectamos igual, ya a continuación, el tiempo de conexión noche le estiramos el chicle hasta después ya dejarlo ya liberar la noche, pero que sea ordenado, no que quede como a libre albedrío o que alguien venga porque es sin mala intención, pero que de repente no tiene el conocimiento del paciente, no sabe lo que le ha costado, los retrocesos, las cosas. Entonces yo creo que eso, en el fondo, ser ordenado, dejar tiempos que se definan. A veces el plan puede variar sobre la marcha, yo digo, lo va a hacer 4 días, el caballero en 2, la mujer en 3 días anda antes, bueno, se puede hacer antes, o a veces se va a demorar más, en el fondo esto lo va a hacer en 5 días y requiere en el fondo 10. No sé, ser flexible, pero ser ordenado, tener una planificación, yo creo que es súper importante en cuanto a horas de desconexión, periodo, a qué lo va a conectar después, a qué moda ventilatoria, dejarlo preestablecido. Yo diría eso es como el tema. Si uno funde la cosa, finalmente se va a terminar tropezando y volver para atrás y el retroceso puede ser mucho más doloroso y tener más tiempo. Así que eso. Y eso es importante en el fondo que quede bien establecido esta comunicación entre el equipo interprofesional, digamos, médicos, kinesiólogos, enfermeros, que todos tengan claridad de lo que estamos haciendo, pero también en los diferentes estamentos, es decir, que el médico de continuidad le entregue al otro, ¿no es cierto?, cuál es el plan que está siguiendo y que el kinesiólogo le entregue al kinesiólogo cuál es el plan que vamos siguiendo, digamos, para que esto sea ordenado. Eso es fundamental, sin duda. Acá hay una pregunta que nos hacen y que dice,
En el caso de los hospitales que no tengan cafómetro, ¿qué se podría hacer para evitar la injuria de la mucosa? Sabemos que presiones altas, ¿no es cierto?, del balón pueden lesionar la mucosa por falta de flujo, entonces nos preguntan qué se puede hacer ahí, digamos. Claro, ahí entra en juego la querida llave de mi amigo Eduardo Paredes, la llave de 3 pasos, ¿cierto? Esta llave, este dispositivo de enfermería que lo ocupan ahí para todo. La llave de 3 pasos, donde uno de los pasos va hacia el testigo del CAF, el otro paso iría a una jeringa, ¿cierto?, de 10 ml, y el otro paso debería ir a un manómetro de presión, que puede ser el de presión arterial no invasivo, ¿cierto? Es el que más se utiliza cuando no existe. Entonces, al ir mediante el juego este de la llave de 3 pasos, ir administrando volumen hacia el CAF de traqueostomía, cerrándola, abriéndose el manómetro, y ahí el manómetro te va a ir dando la presión. Por lo general, antiguamente, no sé si están de acuerdo conmigo ahí, los mayores, decían 10 ml. Soy muy joven, Félix. Por eso preguntaba a otra gente, al público le estaba preguntando en realidad. Pero antes se decía que con 10 ml el CAF queda inflado perfecto. Me tocó verlo alguna vez y no es lo correcto. Yo creo que la llave de 3 pasos existe en todos lados. El manómetro de presión de la presión no invasiva te ayuda bastante. Y lo que hicimos alguna vez en la Católica, unos miles de años atrás, ¿cierto? Le medíamos con el cafómetro a un paciente cuánto ml le cabía en su traqueostomía, en su CAF de traqueostomía, para completar los 30-32 centímetros de agua, y lo alojábamos anotado en un papel. A este paciente con 8 ml, 8,5 ml, 9,2 se correspondía con 32 centímetros de agua. No era lo más correcto, era lo que teníamos en ese momento. Yo miraría ahora el cafómetro ideal. Yo creo que este AliExpress, yo creo que permite poder comprarlo rápidamente, y si no, la llave de 3 pasos con el manómetro que en todos lados está, funciona perfecto, y es un método que está por ahí descrito. Sin promocionar a los sponsors, Félix. Muy bien, muchas gracias, Félix, por tu respuesta. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo se deja una traqueostomía? ¿O se ve cuándo es, o cuánto es el tiempo promedio habitualmente que se mantiene una cánula de traqueostomía? Bueno, eso es variable, ¿eh? Eso es variable, en verdad, es paciente a paciente. El objetivo de la colocación de la cánula es facilitar la rehabilitación, desconectar al paciente del ventilador, poder trasladarlo de la unidad y obviamente tratar de sacar la cánula lo antes posible. Lo que pasa es que es muy variable, por ejemplo, si un paciente tiene una cánula de traqueostomía, va a depender de, por ejemplo, el día en que se le hizo la traqueostomía después de la intubación translaringia, porque eso puede determinar que tenga o no tenga disfunción de la deglución, otro tipo de disfunciones que eviten la decanulación, o pacientes que uno le hace la traqueostomía, pero no logra sacarlo pronto del ventilador, así que igual requieren más días. Entonces, la verdad es que ese tiempo es un poco variable dependiendo, digamos, de los pacientes, ¿no? Ahora, en general, más bien es menos frecuente que uno coloque una cánula de traqueostomía y que rápidamente saque al paciente y que dentro de la primera semana ya haya decanulado al paciente. De que todo ese proceso se haya completado dentro de la primera semana es más bien excepcional. Entonces, en general son pacientes que van a tener colocada la cánula de traqueostomía eventualmente un par de semanas al menos, en todo el proceso, ¿no? Desde que se instala hasta que se logra sacar del respirador, hasta que se evalúa, digamos, toda la parte de que pueda ser decanulable y finalmente sea retirada la cánula, pero probablemente los intervalos sean bastante amplios. Sebastián, no sé cuál es tu experiencia. Un poco lo mismo, depende de cada paciente va a su ritmo, cada paciente puede tener más alteración diafragmática, más alteración de la deglución, más o menos en fondo parálisis discordal, más o en el fondo procesos infecciosos que aparezcan después, complicaciones posteriores. Entonces, pero lo que dice Carlos, si un paciente la cánula se saca antes de una semana, es probable que esa cánula estuvo un poquito de más. Si pienso yo, en el fondo, antes de una semana se traqueostomiza un jueves, saca después el miércoles la semana siguiente, es probable que pudiésemos haber esperado un poquitito más y ya lo sacado sin cánula. Entonces, yo creo que piso va a estar la cánula puesta entre 7 y 10 días de ahí para adelante. ¿Cuánto tiempo? Depende de cada paciente. Nuestro promedio que hemos visto acá, más o menos son en total de que se hace, de 3 semanas más o menos en el fondo, pero pueden ser muchas semanas más. En el fondo hay pacientes que están 4, 5, 6 semanas puestas porque les ha costado un montón, trastorno severísimo la deglución, en que macroaspiran en forma grosera y la rehabilitación cuesta. Entonces,
eso. O sea, una salida muy precoz, antes de 5 días, yo creo que ese atraque estuvo de más, se puede haber evitado, y en el fondo, a contar de la segunda, entrando a la tercera semana, uno probablemente ya puede empezar a sacar un grupo de pacientes significativo, pero hay dispersiones y depende de la afectación de cada paciente. Aquí algo me parece interesante, digamos, para plantearlo al grupo, nos preguntan cómo se ha llevado a cabo la contención emocional y modificación ambiental en el proceso de decanulación en sus centros. Bueno, yo creo que aquí las tecnologías de la comunicación, las TICs, han jugado un papel fundamental, ¿cierto? La familia, si bien en casos particulares logra ingresar al hospital y acceden a estar en contacto con su paciente, la gran mayoría de los pacientes, sobre todo cuando están en etapa COVID, cuando estamos en etapas más agudas, ha sido a través de la telemedicina, de la teleconferencia, ¿cierto? De la videollamada. Ahí fonoaudiología participa con nosotros, terapia ocupacional participa con nosotros, enfermería, medicina también, para qué decir, pero un equipo interdisciplinario que nos permite que el kinesiólogo sienta al paciente, fono y kine están con la válvula de fonación, terapia ocupacional ayuda a esta estimulación, ¿cierto? Enfermería ahí se preocupa de que todo esté de acuerdo y después nos va a retar porque dejamos todo desordenado, ¿cierto? Cada uno cumple con su rol ahí al pie de la letra. Pero yo creo que la videoconferencia ha sido la gran forma en la que hemos hecho esta modificación, ¿cierto? Los teléfonos inteligentes con el Zoom y lo mismo como estamos nosotros ahora, para los pacientes también es muy útil y también es muy fácil. Hemos tenido pacientes que hablan con su señora, el paciente mayor, la señora mayor, y no hay demasiado problema ahí en el uso de las tecnologías. Yo creo que esa ha sido nuestra principal adecuación en ese sentido. Y yo podría complementar además es el hecho de que tenemos un protocolo institucional para el enfrentamiento de la decanulación de los pacientes, ¿no? De modo que y es un protocolo interprofesional en el que participan terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, enfermeras y médicos, para eventualmente estar atentos a este proceso de decanulación y tratar de que, porque todos entendemos que si uno le coloca una cánula de traqueostomía, digamos, es por tratar de favorecer la rehabilitación, lo que hemos hablado previamente, el confort, etcétera, ¿cierto? El contacto con la familia y con el equipo sanitario, pero también que la cánula no quede ahí más del tiempo necesario, ¿no es cierto? Que el paciente pueda de alguna manera ser liberado pronto de esta cánula, que vuelva a sentir, digamos, el poder respirar libre de este dispositivo, ¿no? Que también es diríamos, un golpe anímico, ¿no? Importante, porque va superando etapas y mentalmente eso los ayuda mucho, como lo hacemos también con las salidas terapéuticas. Cuando sacamos a un paciente del hospital, digamos, a la pileta, al frontis del hospital y lo devolvemos, el impacto anímico que tiene es muy, muy, muy potente. Entonces, también con el tema de la cánula de traqueostomía es algo parecido, digamos. Ayer, por ejemplo, acabo de canular a un paciente y su felicidad era así extrema, parece que ya se estaba yendo del hospital porque se sienten cada vez más afuera. Entonces, es muy importante eso de que uno lo tenga bien organizado, de modo que no se prolongue más de lo necesario, porque eso puede pasar también, ¿no? Entonces, en ese tema, un poco reforzar también lo que dice Sebastián, si comenzamos a buscarle, o lo que sea Gabriel, a todos los pacientes cosas, obviamente que lo vamos a decanular más tarde, hay que enfocarse en los enfermos que realmente tengan situaciones clínicas que sean significativas y que nos den problemas. Yo creo que cómo llevamos a cabo la contención, principalmente parte por la comunicación. Yo creo que una de las cosas que quizás se perdió en contexto pandemia con estos pacientes traqueostomizados y de UCI en general es que ya no podemos ver la cara del que está enfrente, ¿cierto? No podemos leerle los labios y se hace más difícil esa primera barrera de comunicar. Entonces, en general, en nuestro centro por lo menos se incorporó fonoaudiología, se incorporó terapia ocupacional, llegaron psicólogas, ¿cierto? Que las psicólogas de alguna forma participando de las videollamadas, hacían contención emocional en cuanto a los procedimientos, ya quizás no tanto psicoterapia, pero un acompañamiento terapéutico importante. Y ahora yo creo que en el contexto de la modificación y de la contención, la comunicación, no solo con el uso de la válvula de fonación cuando el paciente tiene un adecuado manejo de secreciones, sino que antes, o sea, en la utilización de las cánulas, por ejemplo, de traqueostomía con puertos subglóticos me permiten de alguna forma que el paciente se pueda comunicar estando con CAF inflado.
y quizás no es una estrategia terapéutica que todos utilicen, pero que en realidad en etapas iniciales, en paciente ventilado, que no se puede desinflar CAF, podríamos utilizar esta estrategia comunicativa y contener a este paciente. O en el conjunto, en esta dupla fono-kine, en el paciente ventilado traqueostomizado, en la videollamada en el que estamos todos involucrados y que podemos lograr que el paciente esté lo más funcional posible, ¿cierto? Y contenido en el contexto hospitalario es súper importante. Ahora, el proceso de canulación, como sabemos, igual es largo, entonces, porque requiere un adecuado manejo respiratorio, ¿cierto? Y requiere que muchos astros se alineen para poder lograr decanularlo rápido, ¿cierto? Y contenerlo sin delirium. ¿Ya? Entonces, como varias cosas importantes. Yo creo que los protocolos, como tú mencionabas, Carlos, en los centros es la clave. O sea, protocolos que sean transdisciplinarios y que permitan en X momentos de la estancia hospitalaria poder hacer algunas acciones es ideal. La comunicación, por ejemplo, desde el día 1, un lápiz y un papel o un tablero de comunicación básico claramente ayuda. Y eso se nos olvida. O sea, es un cuidado básico. Yo soy súper insistente en eso porque, por definición, el fonoaudiólogo es el especialista en la comunicación, por definición, pero en todos los centros, los colegas por carga asistencial nos olvidamos de la comunicación, o sea, nos enfocamos en diluciones, de canular rápido, en realidad el día 1 uno llega con el tablero de comunicación, llega con el plumón, ¿cierto? Con la adaptación del plumón, si es que lo necesita, y claramente eso nos puede ayudar un poco a contener a este paciente. Sin duda, muy importante aquello, Gabriel. Gracias por comentarlo. Quiero leer esta pregunta porque ya lo hablamos, pero es la forma en que está colocada y quiero hacerme un poquito cargo. Dice, la indicación de traqueostomía en COVID, ¿cuándo es el tiempo correcto de solicitar? ¿Cuándo es el momento correcto como de indicar la traqueostomía en COVID? ¿No? Bueno, yo quisiera comentar al respecto, es que no hay algo absoluto, ¿no? No hay un momento preciso, exacto, correcto o incorrecto. Eso varía de acuerdo a los pacientes. La verdad es que nosotros, considerando el tiempo que un gran porcentaje de estos pacientes permanece en ventilación mecánica, como una comisión de expertos, sugerimos considerar, no que deba hacerse, sino sugerimos considerar una traqueostomía al día 9 de ventilación mecánica, evaluar al paciente y, si existen dudas, volverlo a evaluar al día 14 para definir si requiere o no requiere una traqueostomía. Pero correcto, la verdad es que, o absoluto, eso no existe hoy en día, eso puede ser discutible y es variable paciente a paciente. Lo otro que pregunta Sebastián, quizás para que le puedas comentar, ¿de qué depende el diámetro de la cánula que se instala en el paciente? Nos preguntan acá. En general, cuando uno parte, el objetivo en la salida, bueno, mientras la cánula sea más grande, va a dificultar mucho más todo lo que sea deglución, pero va a facilitar, al disminuir la resistencia, el trabajo ventilatorio va a disminuir. Entonces, cuando uno parte, en general, utiliza una cánula que sea un tamaño adecuado, no gigante, pero tampoco tan pequeña. El paciente todavía está con secreciones, quiere bajar el espacio muerto, quiere disminuir el trabajo ventilatorio, uno parte con eso. Nosotros utilizamos en general para partir cánulas 8.0, ¿ya? Ese de partida. Lo que estamos haciendo ahora también como para partir y empezar a ayudar es tratar de colocarles de entrada con puerto subglótico, en la medida que sea posible, ¿ya? Para de alguna forma inmediatamente comenzar con algo de rehabilitación ya con el paciente con la primera cánula puesta, ¿ya? Y después tratar de reducir el tamaño de la cánula, justamente porque ya el paciente se despega el ventilador, el trabajo ventilatorio se ha reducido, la patología se ha controlado, y ahora lo que necesitamos es que esta cánula, que nos ayudó mucho en un momento, ahora empieza a entorpecer el trabajo del paciente. El paciente tiene que volver a su diárea convencional, tiene un cuerpo extraño puesto ahí, el aire para que pase arriba, bueno, va a pasar primero con la válvula, pero después cuando tratemos de ocluirla para sacarlo, tiene que cruzar. Entonces mientras más espacio tenga disponible en la tráquea, la laringe hacia arriba, mejor, así que nos reduce en fondo también la cánula a medida de lo posible. Entonces, lo que hacemos nosotros en general es una cánula 8.0, no más grande en general. Si el paciente en el fondo es un paciente muy obeso, utiliza cánulas de mismo diámetro, pero más largas, las XL, y después, cuando el paciente ya salió, consolidó salida, la achicamos, ¿ya? Para que sea más fácil en el fondo para poder salir a entrenar y sacar después la cánula de forma definitiva. Esa es la estrategia en el fondo que utilizamos nosotros. Sí, yo concuerdo en general en el paciente promedio, ¿no es cierto? La cánula 8 en general anda bastante bien.
nosotros usamos las XLT básicamente para los obesos que tienen cuello muy, muy grueso. Hay algunos obesos que a veces el cuello no es tan grueso, hay que evaluarlo, digamos, no tienen el cuello tan grueso, solo que ellos son más obesos, digamos, tienen harta papada a veces, pero el cuello no tan grueso, entonces los evaluamos, pero las XLT distales obviamente son para los obesos. Y también tenemos a veces pacientes a los que les colocamos cánula o una 8 o una 7, que son el menor porcentaje de pacientes. Cánula 9 porque a veces nos toca pacientes grandes, 1,85 m, tipo súper grande, entonces bueno, esos pacientes una cánula 9, o también personas que son muy pequeñitas, y entonces bueno, bajamos un poco, pero yo diría que igual que Sebastián, el gran porcentaje, digamos, de pacientes utilizamos cánula 8.0 también, ¿no? De diámetro interno. Eso. ¿Algún comentario adicional al respecto? Dice, ¿cuándo comienzan la rehabilitación de la traqueostomía? En cuanto a medir pruebas, de desinflar el CAF, cuando aún están con ventilador o una vez consolidado el Winnie, ¿no? En general, claro, para esto, primero los pacientes tienen que ya estar fuera del ventilador, ¿no? Habitualmente lo que nosotros hacemos cuando estamos pensando en las evaluaciones para la decanulación, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros podemos utilizar otras técnicas como las cánulas fenestradas para la comunicación o para la rehabilitación en las ventanas. El paciente está en ventilación mecánica, pero cuando estamos pensando ya en enfrentar la decanulación, pues esto es cuando el paciente ya ha estado libre del ventilador, ¿no? Cuando pensamos que ya no vamos a volver atrás. Nos preguntan acerca de los cuidados en pacientes con traqueostomía con cáncer hipofaringio, con extirpación de laringe y faringe. Bueno, ese es un setting distinto, los pacientes a los que nosotros en general enfrentamos o a los que les hacemos la traqueostomía son pacientes que se la hacemos para asegurar la vía aérea, no porque tengan un problema de que definitivo de la vía aérea, sino para facilitar la rehabilitación y la desconexión del ventilador. Entonces, no son esos los pacientes a los que nosotros nos enfrentamos habitualmente, ¿no? Carlos, yo quiero hacer un comentario respecto a cuando claro. la habilitación, que cuando la condición médica basal del paciente te permita que coopere. O sea, muchas veces nosotros pensamos que la rehabilitación tiene que partir cuando el paciente ya está en el winning o ya está fuera del ventilador, pero en realidad, si yo quiero lograr que el paciente, extubarlo, o sea, decanularlo, perdón, necesito tener la base, y la base es el componente anatómico. Necesito un paciente polineuropático trabajar el aspecto motor, trabajar el manejo de secreciones, trabajar el aspecto cognitivo, y eso se da del día 1 en que el paciente me coopera. Y está, entonces es como muy amplio, pero en realidad, desde que la condición médica lo permita, en realidad yo aquí soy súper de la dupla fono-kine en el contexto de traqueostomía, porque muchas veces el kine ve la visión respiratoria, el fono ve la función deglutoria y la función fonatoria, pensando siempre en que la vía aérea comparte esas tres funciones en paralelo. Entonces, si no estamos en conjunto, y el terapeuta ocupacional también, si no estamos en conjunto, vamos a perder tiempo. Estamos perdiendo tiempo. En realidad, cuando las intervenciones son en conjunto, lo sacamos más rápido. Fonoquine lo sacamos mucho más rápido. Y cuando medir las pruebas de deflación de CAF y todo, claramente va a depender de paciente a paciente. No hay una receta de cocina. Muchas veces uno espera eso, pero en realidad no hay una receta de cocina para decirte, ¿sabes? El día 1 haces esto, el día 2 haces lo siguiente, porque en realidad va a depender. Un día el paciente, como decíamos antes, le hacemos todo y queda muy fatigado, y el día 2 no le podemos hacer nada. Entonces, en realidad, es paciente a paciente. Tenemos una última pregunta acá, y que es, bueno, para todo el panel. Dice... ¿es criterio de decanulación una deglución óptima en el paciente, Gabriel? Yo quiero hacer la diferencia de la deglución en dos puntos, que tiene que ver la primera con el manejo de secreciones y la segunda con la disfagia severa por aspiración de alimento. Un paciente con accidente cerebrovascular con disfagia severa no está traqueostomizado. Por lo tanto, para poder decanular yo necesito una deglución segura, y, es decir, un manejo de secreciones, ¿ya? Es decir, que el paciente no me aspire saliva franca, y para eso uno utiliza, ¿cierto?, este blue test de saliva,
y que yo creo que esa es la clave. Hay pacientes que tienen blue test de saliva negativo 24 horas, pero que tienen blue test de saliva, blue test de alimento, ¿cierto? Positivo a la hora. En realidad un paciente con blue test de saliva negativo que toleró la oclusión progresiva de la cánula de traqueostomía, válvula de fonación, oclusión total, eventualmente se puede decanular y la deglución se puede ir trabajando. Por eso es importante, ese concepto de la deglución está separado en deglución de secreciones, manejo de secreciones, y lo segundo, alimentación. Eso. Sí, Félix. y también destacar que hay un punto, hay una cierta penetración, ¿cierto? Esto del alimento y todo, ahí Gabriel lo debe tener mucho más claro que yo, que muchas veces la causal de eso es la misma traqueostomía, ¿cierto? En el fondo me cuesta tragar, me cuesta mover, no puedo no sé qué, porque claro, tiene un dispositivo de plástico introducido ahí en la vía aérea superior y a veces la misma decanulación es la que soluciona todo el problema. En general, la cánula, desde el punto de vista fisiológico en mecánica deglutoria, altera mecánicamente la deglución por la elevación laringea, la excursión laringea, pero también desde el punto de vista fisiológico, de sensitivo. Entonces, en realidad, una traqueostomía a veces es algo que molesta en el contexto de la alimentación. Por eso hago la diferencia. Cuando uno le pregunta al equipo del paciente, o te dicen el paciente deglute, la pregunta es, ¿qué deglute? ¿Saliva o alimento? Porque en realidad a veces ahí está la gran diferencia. Y el evento penetrativo muchas veces lo logra resolver de manera adecuada con una buena tos. Por lo tanto, ahí ya se empieza a complejizar esta deglusión. Un paciente que tiene una PIN buena, una PEM buena, una flujometría buena, la PEMAN está conservada, ¿cierto? Y la cánula al final genera una alteración en el mecanismo deglutorio para la alimentación, pero en realidad la saliva lo maneja súper bien. Sí. Bueno, hay una pregunta, yo creo que la vamos a abordar acá. Me parece que estamos cerca del término de la mesa, pero es una pregunta que está relacionada con los criterios, ¿no? Con los criterios de decanulación. Quizás conocer un poco la experiencia de los criterios de decanulación, no sé, en tu centro, Sebastián o Gabriel. Yo puedo compartir un poco lo que hacemos nosotros también, digamos. Y así vamos a dar respuesta a una pregunta más que nos acaba de llegar. Bueno, respecto a la decanulación, yo diría que lo principal es una evaluación que es trans equipo. Participan los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, enfermera y los médicos. Cuando se plantea aquello, que el paciente está en condiciones, por una parte vemos la capacidad, bueno, la conciencia, la capacidad de toser, que el evento que lo llevó a traqueostomía, la falla respiratoria se haya recuperado, y para objetivar, medimos en el fondo la capacidad de toser, la fuerza que tiene el paciente para toser, el volumen de secreciones, la conciencia del médico, y objetivamos el tema de deglución para partir en el fondo de una cosa grosera con un test en el fondo de azul, y asociado al test de azul en el fondo un test de oclusión, ¿ya? Son la mezcla de cosas. Y si el paciente mantiene todo lo que mencioné primeramente bien, en el fondo el paciente está despierto, tose bien, la tasa de secreción es baja, no está con un proceso inflamatorio activo nuevo, etcétera, etcétera. Tiene un test de azul en el fondo que no es groseramente, está negativo, en el fondo tiene que no es una aspiración grotesca, y por otro lado, el test de oclusión del paciente lo pasa razonablemente bien, no hay alteraciones hemodinámicas, ni de saturación, ni arritmia. En ese caso, en el fondo, consideramos al paciente decanulable. Si por algún motivo el test no logra pasar, hacemos un estudio, miramos en el fondo una naso, si encontramos alguna cosa que sea factible de corregir eventualmente, y procedemos a un nuevo test en el fondo de oclusión. Esa sería como ¿cómo se llama? Como el diagrama de flujo para poder decanular a un paciente, por lo menos acá. Félix, Gabriel.
Sí, para nosotros central también, yo creo que se ha conversado bastante de las pruebas de PIM, PEM y de Peak Cough Flow TOS, ¿cierto? Que son como los que más el Peak Cough Flow, ¿cierto? El flujo máximo de tos y la presión inspiratoria y expiratoria máxima son los tres valores que más aparecen en la literatura. Nosotros utilizamos el PEM y utilizamos el flujo pico de tos, pero sin duda yo creo que coincido ahí, la tolerancia a la oclusión es como lo que más nos va a dirigir hacia la decanulación. Ya a veces hemos tenido algunos pacientes que, por ejemplo, teníamos una UCI que no es COVID versus otra que sí era COVID y los pibómetros estaban todos con el COVID. No lo usamos en este paciente, pero este paciente sí toleró la oclusión de la cánula, 12 horas primero, después 24 horas y después lo extubamos sin mayores problemas. ¿Ya? Eso con la venia, tal como decían recién, de fonoaudiología y de medicina de enfermería, ¿cierto? En el fondo, fonoaudiología, siempre revisando lo de la eglusión, el test de colorantes, ¿cierto? La diferente la voz húmeda, los diferentes signos que nos avisan que se está penetrando hacia la vía aérea, son las que nos permitieron en este caso decanular a ese paciente solamente con la tolerancia a la oclusión y con 2 blue dye seguidos que fuesen negativos. Con eso, y no le hicimos las pruebas de PIM-PEM por la disponibilidad del equipo. Pero para nosotros lo central, yo creo que es la tolerancia a la oclusión de la cánula. Es importante eso, recordar, digamos, al auditorio que en general los protocolos son elementos que nos ayudan a ordenar, ¿no es cierto?, a que haya un marco de acción que nos permita que este proceso fluya habitualmente, pero no reemplazan, digamos, al criterio del equipo. Así es que cuando hayan situaciones como las que nos ha ocurrido a nosotros y debe haber sucedido en muchos centros, lo importante es que el equipo se reúna, evalúe junto al paciente y tome una decisión, ¿no? Con este paciente en particular el día de hoy. No es que así lo vamos a hacer siempre, sino que cada paciente puede ser algo parecido, por ejemplo, con los protocolos para extubar a un paciente, que tenemos claridad de cuál es el protocolo, pero en algún punto en el que es dudoso, se junta el equipo y define lo extubamos o no lo extubamos. Para esto es lo mismo, digamos, un poco en algunos puntos, con el equipo, con experiencia, uno puede evaluar paciente a paciente, caso a caso y tomar decisiones. Gabriel. Nosotros en nuestro centro acá en el instituto hicimos una catarsis importante respecto a esto, porque como te decía, va de la mano la intervención fonoquine. En realidad nosotros tratamos de definir bien los criterios y el flujo a seguir desde el punto de vista ventilatorio, de entrenamiento muscular respiratorio, ¿cierto?, de protección de vía aérea, y desde el punto de vista deglutorio también definimos algunas cosas, blue test de saliva, negativo en 24 horas, blue test posterior a eso, blue test de consistencia, pensando un poco en el tema de la deglución, pero ya con el blue test de saliva negativo 24 horas, empezamos con un uso intermitente o entrenamiento con válvula de fonación, y ahí va de la mano cómo están los parámetros respiratorios para ver bien cómo nos va a tolerar esa válvula este paciente, y de ahí empezamos con la oclusión progresiva en el tiempo, es decir, hasta lograr las 24 horas, más o menos nuestro flujo es desconexión del ventilador y después uso de válvula de fonación, o sea, en 2 semanas eventualmente ya podemos estar pensando en decanular a un paciente, y llega un punto que tiene que ver con este proceso de evaluación de vía aérea. En realidad, el ideal, si tú le preguntas a cualquier fonoaudiólogo, es nasofibro de deglución para el día 1 de determinar si puede comer o no. Lo difícil de eso es que necesitamos el nasofibroscopio y necesitamos que haya un otorrino en el centro. Afuera, experiencias internacionales hablan de que el fonoaudiólogo está capacitado para hacer la nasofibro. En nuestro país lamentablemente no es así, pero hay algunas experiencias, nosotros hemos tenido buena dinámica con eso, y en realidad la evaluación de vía aérea, de anatomía, generalmente solo en el caso de que la PEMAN esté alterada, no nos tolere la oclusión con válvula de fonación, y en realidad nos quede la duda de que pudiese haber alguna lesión a nivel laringio post traqueotomía o post intubación. Entonces ese es como el flujo que nosotros en general tenemos. En realidad un paciente que con 4 horas de desconexión del ventilador es un paciente que ya pudiese ser candidato a uso de válvula de fonación. En entrenamiento tratamos de adelantar ese entrenamiento lo más rápido posible, cosa de disminuir la instancia hospitalaria del paciente traqueostomizado y uso de válvula de fonación. Pero claramente el protocolo depende del centro, de la disponibilidad de recursos y de la clínica en general, no sé, porque en algunos centros se ocupa la disminución de cánula, y en realidad si en 2 semanas los vas a decanular, bajarle 2 números de cánula es un costo que eventualmente se puede evitar. Nosotros en particular no usamos la reducción de cánula de la tráquea, Sí. no lo usamos. Tampoco. Y bueno, con eso damos un poco de respuesta también a nuestro auditor. En el fondo,
la nasofibroscopía en caso de necesidad, pero no es mandatoria para la decanulación en todos los pacientes, ¿no? Quisiera preguntarle, yo creo que para cerrar, a Eduardo, un poco que nos comente quizás los cuidados, ¿no es cierto?, de los pacientes post-decanulación, ¿no? Cómo es el cuidado de todo este proceso, el retirar la cánula, el estoma y lo que viene después de la decanulación. Bueno, lo importante desde el primer momento en que se plantea al paciente la posible decanulación, estar presente y en coordinación con todo el equipo de otorrino, fonoaudiología y kinesiología. Por ejemplo, posterior a la decanulación, cuando el paciente comienza el proceso de alimentación, es muy importante seguir las instrucciones de fonoaudiología y de kinesiología que nos dejan, que a veces puede ser de que no haya muy buena comunicación y no se siguen las instrucciones adecuadas también para poder asegurar que el paciente pueda seguir este proceso de rehabilitación sin aumentar los riesgos durante su hospitalización, como por ejemplo el régimen que se le deja indicado de alimentación, se le dé la comida de forma fraccionada, o también estar presente en los momentos cuando el paciente se le pasa a un sillón para que pueda estar en otra posición, además de estar en la cama o al borde de la cama, que es muy importante también los cuidados del estómago, porque después de retirar la cánula, si bien el estoma que se genera por vía percutánea cierra de forma un poco más rápida y es más hermético que la realizada de forma quirúrgica abierta, siempre hay que tener cuidado de que es otro ventana hacia una posible infección y hay que seguir curándolo, hay que seguir evaluándolo en cada examen físico para poder evitar nuevas intercurrencias infecciosas durante la hospitalización del paciente y también seguir colaborando con el resto del equipo para mantener al paciente, por ejemplo, orientado en tiempo y en espacio, aplicar el CAMICO y otras pautas de evaluación del paciente crítico para poder asegurar que la rehabilitación no tenga pasos hacia atrás y pueda de esta forma derivar a otras unidades de menor complejidad y pueda seguir hasta llegar a casa junto con su familia. Y también darle el apoyo emocional que tiene el paciente. De hecho, me ha pasado mucho ver a pacientes que cuando están en el proceso de weaning, antes de decanularse, tienen una aprensión a estar desconectados del ventilador. Y de hecho los kines nos han ayudado en ese aspecto para poder ayudarlos a que sepan y que se sientan capaces de tener capacidad de movilizar todo ese aire que necesitan sin el apoyo del ventilador, o sea, que se la puedan ellos mismos. Y bueno, un proceso también que involucra a veces psicólogos, psiquiatras, y es muy importante también para poder asegurar todo este proceso de consolidación del paciente para que se vaya fuera de la UCI y regrese a su hogar. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Sí, y ¿sabes? Algo que es bien importante y lo hacemos nosotros de manera bastante regular es que estos pacientes después de canulados tratamos de hacer una videoconferencia con la familia para que ellos lo puedan ver, que ya no están con la cánula de traqueostomía, para que ellos se puedan comunicar. Es un momento muy bonito, muy interesante de experimentar y eso también los ayuda mucho. Ya estamos, digamos, sobre el tiempo para terminar la mesa. Me gustaría darle los últimos minutos para quizás un mensaje final de cada uno de los panelistas para poder darle el cierre a esta mesa redonda. Sebastián. Solo en el fondo comentarles que efectivamente para el éxito de esta terapia, en el fondo que es la traqueostomía, que insisto, no es un fin en sí mismo, sino un medio, para que las cosas salgan bien, desde un principio requiere que estén involucrados todos los actores asociados en el fondo del cuidado de los pacientes. O sea, esto no es un tema netamente médico, netamente en el fondo del kinesiólogo, netamente el fonoaudiólogo, sino que estamos todos involucrados, cada uno aportando en una parte quizá un poquito más, en otra parte quizá un poco menos, pero la verdad es que para el éxito, para todas las cosas en general, pero en particular la traqueostomía, para que el paciente salga rápido, salga bien y se pueda rehabilitar, requiere un apoyo fundamental de todo el equipo de enfermería, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, médicos. Todo en su justa medida, todo en su dimensión, aportan para que esto salga en forma exitosa y en particular en los pacientes con COVID es bastante frecuente su uso. Por lo tanto, ha sido necesario trabajar más que nunca en equipo en muchos aspectos y en particular lo que estamos hablando hoy día
es un ejemplo muy, muy significativo de que se han aunado mucho en el fondo los trabajos de los diferentes estamentos de los equipos de salud en relación a la pandemia. Han sacado probablemente cosas muy buenas que estaban ahí como en stand-by, han sido necesarias sacarla a relucir para poder sacar adelante a los pacientes. Así que dar las gracias en el fondo a todo el mundo, que sigamos con este espíritu de trabajo en equipo, proyectando para el futuro, ¿no? Cuando se acabe la pandemia, cada uno por su lado. En el fondo creo que hay que mantener las cosas buenas que se han sacado, que han sido bastantes. Muchas gracias. Sí, yo totalmente agradecer la invitación, agradecer la presencia de los participantes y de los asistentes, y coincido plenamente, ¿cierto? El equipo interdisciplinar es una forma de trabajo que llegó para quedarse, que nos sirve a nosotros como profesionales sin duda, pero que también beneficia mucho al paciente, ¿cierto? El paciente, Gabriela ahí lo mencionaba explícitamente, le ahorramos tiempo y llegamos mucho más rápido a un destino común para él. Muchas gracias por la invitación y por la presencia. Sí, también estoy de acuerdo con lo que estaba opinando el doctor Bravo y Félix, que esta forma de trabajo interdisciplinario, que si bien se hablaba ya en los libros como recomendaciones, en esta pandemia ha sido la oportunidad de ver que sirve esa coordinación entre todos los estamentos para poder llevar al paciente a un mejor lugar, a una mejor vivencia, y que tenga una mejor calidad de vida cuando salga de la UCI, ya que es muy traumático pasar por una unidad, pasar los niveles de soledad que ellos sienten. El proceso de acompañamiento y la combinación de perspectivas de cada una de las profesiones es bien importante para un servicio de calidad que en verdad es impagable. Así que también muchas gracias por la invitación a la mesa redonda. Sí, Carlos, igual desde la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional agradecemos la instancia. Yo creo que la rehabilitación vino para quedarse en etapas UCI, ¿cierto? Y eso es súper importante. En realidad, solo recordar para nosotros que si hay fonoaudiólogos que trabajan en intensivo y terapeutas ocupacionales que están en esta webinar, ¿cierto? Puedan incorporarse a trabajar. La idea es posicionar las disciplinas. Y ojalá que el paradigma de la rehabilitación, claramente, como decía Félix, se mantenga y cambie. Eso es súper importante. Bien, pues agradecer entonces a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva por llevar adelante esta iniciativa en conjunto con el Ministerio de Salud y Hospital Digital. Agradecer la presencia de los prestigiosos invitados que tuvimos hoy día y a todos nuestros auditores y por las preguntas. La verdad es que ha sido un agrado poder participar en esta reunión y creo que todos hemos aprendido un poco esta tarde. Muchas gracias y espero verlos pronto. Cuídense mucho.